¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí, ahora sí, gracias. Buenas noches. Perfecto. ¿Cómo Buenas están noches, todos? sí, Buenas claro que noches. sí, bien. Bienvenidos a esta clase de introducción al curso de automatización industrial mediante control analógico. Mi nombre es Juan Carlos Tinoco y soy la persona que va a estar compartiendo el día de hoy información acerca de este tema, acerca de este curso que se va a iniciar el próximo 20 de noviembre, en el cual están todos invitados. Esta clase tiene como objetivo compartirles información y algunas hacks técnicos acerca de lo que va a venir en este curso. Entonces, pues siéntanse cómodos en poder compartir con nosotros información, también sus experiencias y poder participar. ¿Listo? ¿De qué lugares nos visitan? ¿De dónde nos escriben? ¿De dónde nos están viendo el día de hoy? ¿De qué país? ¿De qué estado? ¿De qué lugar? Ecuador. De Ecuador. Excelente. Muy bien. Saludos desde México para Ecuador. Nosotros estamos aquí en México, en Jalapa, Veracruz, México. ¿Sale? Nosotros, Lima, Muy bien. ¿De yo, Perú. dónde? de Marlon Noel de Costa Rica. Costa Rica, Perú. Miguel de Excelente. Perú. ¿Dónde más? Perú también, José. De Colombia. De Colombia, saludos hasta Colombia desde México. Muy bien, España. perfecto. De España. De Ecuador, Hola, Guayaquil, Ecuador. España. Guayaquil, excelente. Bien, bueno, pues tenemos de todos lugares. Guatemala. Excelente. Para mí es un placer estar de hoy compartiendo la información con ustedes. ¿Sale? Sergio Bien, Córdoba, Perú. vamos a comenzar. ¿Listo? Supervisión Lorenzo Gamboa. Va a estar Lorenzo Gamboa. Por el cliente Antonio. Cuarto. No, por eso, mira, tú vas a estar de supervisión. Muy bien, excelente. Bueno, pues vamos a todos a comenzar el día de hoy ya con esta clase de introducción. Por ahí, si pueden apagar sus micrófonos, vamos a estar participando, pero pueden levantar la mano para que lo hagamos de manera ordenada, ¿sale? Así que vamos a comenzar. Sé que estamos todos muy ansiosos, muy contentos esperando toda esta información. Y pues bueno, vamos a dar inicio a lo que corresponde a esta clase de introducción. Sean bienvenidos, siéntanse la conformidad, estar cómodos con preguntar, con si tienen alguna duda poderla aclarar aquí mismo. Así que pues bueno, este espacio es para compartir información, conocimiento. Sabemos que casi no hay tanta información a veces cuando buscamos acerca de PLCs. A veces buscamos pues conocimiento en la web, en internet, en los videos de YouTube, pero a veces no hay mucho. Entonces pues este espacio es el objetivo que tenemos de poder compartir información acerca de cómo automatizar los sistemas. Y enfocados en este curso es control analógico, un control que no generalmente se da muy común y se puede compartir. Así que bueno, pues aprovechémoslo el día de hoy y pues bueno, estamos aquí para compartir información y estamos todos listos, ¿sale? Como les comento, mi nombre es Juan Carlos Tinoco Herrera, soy la persona que va a estar compartiendo el día de hoy esta información, soy encargado del área de automatización, soy ingeniero mecatrónico, estudio una maestría en sistemas, entonces parte de mi área y la formación que he estado aquí en SIAD Software es automatizar proyectos. Así que SIAD Software, ¿qué es? Para empezar, ¿quién fue el que nos invitó? ¿De dónde provino esta invitación al curso? Y pues bueno, les comparto un poco de lo que es SIAD Software de antemano de primera instancia, ¿va? Para poder iniciar. SIAD Software es una empresa que se encarga de dar principalmente servicios de ingeniería. Damos todo tipo de ingeniería en servicios, desde consultorías, programación de interfaces hombre-máquina, automatización de plantas industriales, damos consultoría a diferentes empresas en diferentes países. Hemos trabajado con diferentes países, desde el área de Panamá, Uruguay, Argentina, trabajando en consultorías de asesoría remota a diferentes plantas industriales. Aquí en México hemos trabajado en el sector petrolero, que es el área principal en la cual nos abocamos. Nosotros, SIAD Software surge en Poza Rica, Veracruz, que es una zona muy petrolera, entonces pues todo lo que es automatización se da mucho por allá y pues bueno, manejamos todo tipo de PLCs, llevamos más de 7 años en el mercado trabajando con servicios y pues bueno, hoy toca el turno de poder compartir esta experiencia que a lo largo del tiempo hemos aprendido con errores, con aciertos y demás. Pues bueno, estamos aquí para compartir toda esta información. Así que somos una empresa que se dedica a dar servicios de ingeniería y también tenemos un área en la cual podemos abordar nosotros cursos de capacitación. Este conocimiento, estos años de trabajo nos ha llevado también a ver la necesidad de compartir algo. Algo tenemos que hacer. Sabemos que ahorita hay algo muy importante que ha ocurrido con esta pandemia, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado. Sabemos que estamos en casa, no hemos podido salir y pues
algo tenemos que hacer, compartir conocimiento, movernos, hacer experiencia, conocernos, aprender. Así que, pues bueno, CIAT Software tiene este objetivo de que, pues para aquellos que están en casa, que están trabajando, que quieren aprender a automatizar procesos industriales, pues el objetivo es este, que podamos el día de hoy compartir este conocimiento, esta experiencia, mutuo, obviamente. Les comento que contamos con un diplomado en automatización. ¿En qué consiste el diplomado en automatización? En 3 módulos. Número 1, el módulo principal es automatización mediante PLCs, que es el módulo inicial, el módulo básico. Número 2 es el módulo de automatización industrial, control analógico, que es el por qué estamos aquí el día de hoy, para aprender a automatizar procesos de control analógico, señales analógicas, de 0 a 10 volts, de 4 a 20, controladores on-off, Payday y demás. Bueno, pues lo vamos a ir viendo poco a poco durante el curso. Y bueno, el tercer módulo, que es interfaces hombre-máquina, que es el objetivo de formar a alguien, una persona o el personal capacitado para que tenga la habilidad de llevar a cabo proyectos de ingeniería ya mucho más grandes. Hay proyectos de ingeniería que son medianos, pequeños y grandes. El objetivo que tenemos es, con estos 3 módulos, poder compartir información, ¿sí? Y conocimiento y las herramientas para que puedan llevar a cabo procesos industriales que de mayor envergadura, mucho más grandes. ¿Sale? Excelente, así que vamos a iniciar ya con los temas que vamos a ver el día de hoy. Les comparto cuáles son los temas. Ya vimos lo que es CIAT Software, es una empresa que se encarga de dar cursos de capacitación y servicios de ingeniería en el sector industrial. Así que bueno, pues parte de lo que hacemos es esto y pues bueno, el objetivo de hoy es aprender control analógico, ver un poquito de lo que vamos a aprender aquí en este curso y pues bueno, les voy a compartir los temas que veremos a continuación. A continuación veremos los siguientes temas enfocados al área de control analógico. Empezamos con lo siguiente. Primero vamos a ver el tema de automatización. ¿Cuál es la definición y el concepto de automatización? Sabemos que todos tenemos un concepto definido de automatizar un proyecto, pero bueno, vamos a compartir aquí el retroalimentar qué significa en su totalidad. ¿Sí? Número 2, el siguiente tema que vamos a ver se llama tecnologías aplicadas en un control analógico, es decir, ¿qué herramientas requiero yo en cuestiones de software y hardware para poder hacer un sistema automático mediante control analógico? Hay algo muy interesante aquí. Hay varios tipos de control. Y eso nos lleva al tercer tema que dice control para sistemas automáticos. ¿Sabías que cuando vas a automatizar un proceso, algo tienes que controlar? O sea, cuando tú vas a automatizar y ponemos a pensar en un proyecto que tengamos, pongamos a pensar en algún proyecto laboral, proyecto escolar, académico que tengamos, algo vamos a controlar. ¿Vas a controlar temperatura o vas a controlar presión o vas a querer controlar caudal, posición, aceleración, velocidad y cualquier magnitud física derivada es lo que vas a controlar? ¿Sí? Tiempo, vas a controlar el conteo de productos, vas a controlar algo. Así que el tema que vamos a ver es control para sistemas automáticos. ¿Cuántos tipos de control hay? Hay 2 tipos de control, que es control de lazo abierto y control de lazo cerrado. Esos son los tipos de control que vamos a ver aquí el día de hoy y vamos a ver cómo se aplican. ¿Sale? Y para finalizar esta charla breve, esta clase de introducción, vamos a finalizar con una práctica de automatización mediante control analógico. Vamos a hacer un control on-off aquí en vivo y real con un tablero de control el cual disponemos para poder hacer nuestras prácticas, ¿sale? Tenemos aquí a un costado un tablero de control que nos va a servir para poder llevar a cabo la práctica del día de hoy, ¿sale? Es un tablero didáctico con el cual vamos a estar trabajando durante el curso. Este tablero nos va a permitir hacer todo tipo de control, de ejercicios relacionados a los procesos industriales, tal y como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, ahí podemos ver que tenemos un tablero de control que tiene todos los elementos, tanto eléctricos, electrónicos, de instrumentación y neumáticos para poder trabajar en conjunto. Todo esto nos va a servir para poder llevar a cabo prácticas de control, de automatización en este curso. Así que vamos a aprovechar los recursos que tenemos y vamos a empezar a trabajar con proyectos desde ahorita para empezar a relacionarnos en cómo automatizar un sistema, cómo aprender a usar PLCs, porque también todo PLC, aunque son muy parecidos en lenguaje, pues cada quien tiene su configuración. Así que ese es el objetivo, aprender un PLC de inicio, que es el que vamos a manejar luego, y posteriormente saber y cómo relacionarlos con los demás PLCs a trabajar. Muy bien, excelente. Perfecto, entonces vamos a tener lo que es un control para sistemas automáticos, aprender control y hacer una práctica enfocada a automatización.
¿Sale? La práctica que vamos a hacer es la práctica final. Excelente, entonces todos listos ya para comenzar. Muy bien, vamos a iniciar. Primero quiero iniciar preguntando este concepto. ¿Qué entiendes por automatización? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra automatización? ¿Sale? ¿Qué es para ti automatización? Puedes participar, puedes levantar la mano o puedes escribir en el chat el concepto que tienes de automatización. ¿Qué entienden por automatización? ¿Sale? ¿Qué es automatización? ¿No? ¿Qué significa? ¿No? ¿Cuál es la palabra o su concepto? Cada quien tiene un concepto relativo, subjetivo, entonces cada quien puede tener una definición distinta a lo que es automatización. Y aquí les voy a compartir un concepto propio de lo que hemos llevado a cabo y analizado acerca y a lo largo del tiempo, ¿va? Por eso nos dice nuestro compañero Fernando, levantó la mano. Fernando, adelante, te escuchamos, compañero. Bienvenido, buenas noches. Hola, Edward Bravo. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, te escuchamos. Sí, claro. Sí, para mí la automatización es el hacer posible todos los procesos sin la revisión necesaria, o sea, que sea un circuito, un conjunto de procesos para un fin que queremos, una producción o algo. Ok, perfecto, excelente. Sí, hacer posible todos los procesos industriales de manera automática, sin intervención de un operador, ¿no? Podemos decirlo así. Que cualquier sistema se pueda llevar a cabo y pueda trabajar en un proceso industrial solo. Bien, muchas gracias, compañero. Excelente definición. Richard nos dice, es un sistema para controlar una determinada o total parte del sistema. Sí, es un sistema para controlar, sí, obviamente controla una determinada parte o un total de un sistema, ¿sí? A veces automatizamos o semiautomatizamos un proceso. Hay veces donde el sistema trabaja completamente por sí solo, un proceso industrial, un sistema de manufactura de hornos eléctricos, solito trabaja, sin intervención de un operador, es un sistema totalmente automático. A veces en etapas finales hay personas que determinan o que pueden ajustar o verificar los controles de calidad, entonces ya es semiautomático, porque ya es un sistema que también depende de un ser humano, una persona. Muy bien, excelente, nos dice nuestro compañero Napoleón, es algo que funciona por sí solo. Excelente, sencillo, algo que funciona por sí solo. Muy bien, así es. Nos dice Junior Rivas, es un sistema de equipos automáticos diseñados para cada proceso. Excelente, muy bien. Creo que todos andamos en el mismo concepto de la automatización. Por acá, ¿cuál es su definición de automatización, compañero? Tenemos... Controlar una magnitud. Ok. Ok. Programar un sistema para controlar determinada magnitud física. Exacto. Cuando automatizamos, y ahí viene algo muy interesante, hay diferentes formas de automatizar. ¿Sabían que hay diferentes tecnologías para automatizar un proceso? Por ejemplo, tú puedes automatizar un sistema con mera instrumentación, con pura lógica cableada, o sea, contactores, relevadores, con puertas lógicas, electrónica analógica o PAMs, amplificadores y demás. O sea, no necesitas programar. Para automatizar un sistema puede ser incluso cableado. Pero bueno, ¿qué nos topamos con esto? Que cuando cableamos un proceso mucho más grande y complejo y robusto, se torna complejo y bastante tardío identificar una falla, ¿no? Cuando tú tienes una lógica de 24 sensores con 30 actuadores, pues llevar a cabo lo que ocurre entre esa lógica cableada es un proceso tan grande que a veces puede ser mayor y tardío, ¿sale? Así que, bueno, automatización es hacer las cosas por sí solo, hacer un proceso que se lleva a cabo por sí solo. Les comparto un poco del concepto que tenemos aquí, ¿vale? Por ahí sus micrófonos, chicos. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de automatización? También quiero compartirles aquí un poco de lo que nosotros tenemos como concepto de este término. Así que automatización, hablando en un término general, nos dice que
es una tecnología que se encarga de aplicar un sistema industrial, la mecánica, electrónica y los sistemas en conjunto. También nos dice que es una máquina o proceso capaz de reaccionar de forma automática ante los cambios que ocurren en el mismo. ¿Vale? Vuelvo a repetir, tecnología que se encarga de aplicar a un sistema industrial la mecánica, electrónica y los sistemas en conjunto. También se le conoce como máquina o proceso capaz de reaccionar de forma automática ante los cambios que se producen en el mismo. Este concepto es sacado de un libro llamado Sistemas Automáticos Industriales de Eventos Discretos, Saturnino Soria Tello. Sale un maestro de la eléctrica y de la automatización de Monterrey, ¿sí? Egresado de la UNL. Muy buen concepto en su libro, se los recomiendo. Y aquellos que pues no tengan el libro, pues no hay ningún problema porque cuando se meten al curso con nosotros les damos varios libros y este es uno de ellos que está aquí incluido, así como todos los softwares para instalar un proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quiere decir la definición? Número uno, que cuando automatizamos un proceso, es decir que el sistema no solamente se deriva de un área, automatización es un conjunto de áreas que logran que un sistema trabaje por sí solo. Cuando vas a automatizar un proceso, idealmente requieres de varios conocimientos, desde la parte neumática, eléctrica, electrónica, hidráulica, ¿sí? De potencia, mecánica, ¿sí? Tal lo vemos en el caso de la automatización de robots funcionales. Los robots obviamente poseen diferentes áreas, se unen de diferentes áreas, se automatizan gracias a que tienen eléctrica, análisis mecánico, análisis electrónico y neumático. Así que cuando vamos a automatizar es importante entender el concepto de que un sistema que trabaja por sí solo no solamente requiere un área, sino requiere varias áreas a conocer. Eso es lo que nos está diciendo este concepto. Así que es bueno saber un poquito de todo, no siempre ser experto en todo porque no podemos ser los expertos en todo, mas sin embargo, el objetivo es tener conocimiento para poder lograr algo grande, lograr un proyecto mucho más grande y de mayor envergadura. Ese es el objetivo. El otro objetivo que nos dice este concepto es que la automatización es una máquina o proceso capaz de reaccionar de forma automática ante la intervención de un operador. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, nos está diciendo que el automatizar un proceso es controlar una magnitud, controlar un caudal, una presión, una temperatura, una posición, una aceleración, un tiempo determinado, un conteo de productos, un conteo de eventos. Automatizar es controlar algo. Si es que vas a controlar algo. Lo interesante es que no siempre lo que vas a controlar es lo ideal. Por ejemplo, uno tiene el ideal de temperatura. Yo quiero controlar un sistema de calderas de vapor en donde a 100 grados, ese sea el valor ideal, 100 grados de ebullición de una caldera de vapor. Pero no siempre estás en los 100 grados, ¿cierto? Entre lo que tú quieres controlar, que son los 100 grados de temperatura, y entre lo que realmente te ofrece la temperatura ambiente, es un grado abismal. Así que no es lo mismo la temperatura que quieres más la temperatura que tienes. Hablando de temperaturas o control del mismo. Hablando de presión también, no es la misma presión que quieres a la que tienes actualmente en la temperatura, ¿no? Ambiente o en el valor ideal. Así que siempre es importante tener el concepto de que cuando automatizamos vamos a controlar algo, pero que vamos a controlar, ya sea presión, temperatura, caudal, no siempre va a estar en un lugar óptimo inicialmente. Inicialmente, si quieres controlar una temperatura, tu valor inicial va a ser la temperatura ambiente, porque eso es lo que mide un sensor. Pero al final, cuando tú quieras llegar a un valor umbral mayor, tienes que aplicar una acción de control, que en este caso sería llevar a cabo la acción de control mediante energizar un actuador, que a lo mejor caliente, que ventile o que en este caso desfogue. Así es, eso nos quiere decir la automatización. No siempre estamos inicialmente en un valor ideal. Entonces el sistema debe tener la capacidad de reaccionar de forma automática ante este cambio de temperatura o variación de caudal o presión. Eso es lo que nos quiere decir el concepto. Hay que controlar siempre algo y no siempre eso que vamos a controlar está idealmente. Así que hay que aplicar una acción de control. Muy bien. Y bueno, partiendo de esta definición de lo que es la automatización, ahora nos vamos a decir, bueno, cuando voy a automatizar, ¿qué es lo que requiero? ¿Qué herramientas necesitamos para automatizar un sistema? ¿Sale? O sea, un sistema automático, ¿de qué se compone? ¿Cuál es su estructura? Si hablamos de automatizar mediante PLCs, la estructura básica en un sistema automático mediante PLCs es inicialmente tu PLC, tus elementos de entrada, tus elementos de salida, tal y como lo vamos a ver a continuación en el tema que nos dice tecnologías aplicadas. Muy bien, tema que nos dice tecnologías aplicadas para un sistema de control. ¿Qué es lo que necesitamos mínimo para automatizar un proceso industrial mediante PLCs? Tal y como lo vemos aquí. Tecnologías aplicadas en un sistema de control. Bien, ¿qué es lo que necesitamos?
Mínimo, inicialmente, cuando vas a automatizar un proceso mediante PLCs, requieres los siguientes elementos. Hay más, pero los básicos, elementales, son estos que describimos a continuación. Número 1, pues tiene que ser un PLC. Cuando automatizamos mediante esta tecnología requerimos el CPU. ¿Y qué es un PLC? ¿Para qué nos sirve un PLC? Yo creo que ya los que hemos tomado un curso aquí en SEAT Software o lo que han trabajado con este entorno, sabemos que el PLC es un cerebro, es un CPU, es una computadora programable. ¿Y qué programas ahí? O sea, ¿qué le programas al PLC? Pues condiciones que van a permitir que controles un proceso. Las condiciones que van a permitir que tu proceso de manufactura de hornos eléctricos, tu sistema de control de temperatura, de presión o de caudal sea óptimo de acuerdo a las condiciones que requieren. Así que un PLC es un CPU programable en donde tú efectúas condiciones para llevar a cabo una acción. Pero ¿a base de qué o cómo puedo programarlo? ¿Qué necesito para que se pueda programar? En un PLC, para que puedas programarlo correctamente, requieres elementos de entrada que le manden información al PLC y le digas cómo se encuentran los estatus del mismo. Es decir, si vas a controlar un sistema de temperatura, requieres tener un sensor que permita medir la temperatura, medir una variación del tiempo, del caudal o demás. En este caso, el PLC se tiene que enlazar de inicio con un elemento de entrada llamado sensores. Los PLCs inicialmente requieren sensores y hay varios tipos de sensores. Sensores de caudal, sensores infrarrojos, sensores de presión, de temperatura, PT100, sondas termopar, sensores de, en este caso, presión diferencial y demás tipos de elementos de entrada. Así que un PLC, inicialmente, para poder programarse, requiere elementos de entrada que le indiquen información. Es decir, si un PLC hace el control de temperatura o de presión, pues, ¿qué necesita para controlar? O sea, es algo desde el punto de vista de lo que no se puede medir, no se puede controlar. Así que, si no puedes medir algo, no lo vas a poder controlar, no vas a poder tomar una decisión. Así que el PLC, para tomar decisiones, requiere instrumentos de medición, que en este caso son sensores. Y se preguntan, bueno, ¿cuál es la definición de un sensor? ¿Qué es un sensor en realidad? ¿Qué es lo que hace el sensor o cuál es su funcionalidad? ¿Va? Bueno, un sensor es un dispositivo que tiene la capacidad de medir una magnitud física y transformarla en una señal eléctrica. Así es, un sensor es un dispositivo capaz de medir una magnitud física de las que hemos platicado, caudal, presión y demás, y transformarla en una señal eléctrica. ¿Y qué es esa señal eléctrica? ¿De acuerdo a qué? Voltaje, temperatura, señal de 4 a 20, de 0 a 10 volts, protocolo HART, ahorita lo vamos a ver. Pero en realidad ese es un sensor, un dispositivo que permite mandar una señal eléctrica a un PLC y de este lado el PLC tomar una decisión. Y también otro elemento que requieren los PLCs para trabajar óptimamente son lo que llamamos los actuadores, elementos de salida, elementos que generan una acción de control, ¿sale? Muy bien, perfecto. Entonces, elementos de salida que permiten que un sistema genere una acción de control. Actuadores, elementos que generan una acción. Puede ser un pistón, una electroválvula, un servomotor, un motor trifásico, un contactor. Todo elemento que permita generar un cambio en la variable que tú quieres controlar. Compresores incluso también para enfriar sistemas, intercambiadores de calor y demás procesos. Así que cuando tú tienes que automatizar un sistema, requieres tener elementos de entrada y elementos de salida, que son nuestros sensores y nuestros actuadores. Si no hay estos elementos, no vamos a poder programar un PLC óptimamente. ¿Quién le va a decir al PLC que está correctamente haciendo la función? Pues el sensor. ¿Quién va a decirle al PLC a quién le va a mandar la señal el PLC para que actúe y haga un cambio en el sistema? Al actuador. Si no hay elementos de entrada y ni de salida, un PLC no puede funcionar. Así que mínimo los elementos básicos y las tecnologías aplicadas son estos elementos que acabo de mencionar. Claro, para energizar actuadores a veces requieren etapas de potencia, ¿no? Amplificadores, requieren algún tipo de elemento que amplifique. Por ejemplo, si quiero a partir de un PLC mandar una acción de control a un motor trifásico, pues no recomiendo que del PLC salga la señal del motor trifásico. Se recomienda que haya una etapa de amplificación, un contactor, un térmico, un guardamotor o demás elementos. Y lo mismo pasa con las válvulas y con algunos elementos de salida. Así que bueno, inicialmente estos son los elementos que requerimos conocer para poder automatizar un proceso. Va.
Después de esto, hay otro nivel que le conocemos como el nivel 3 de la pirámide de la automatización. Hay un concepto llamado la pirámide de la automatización que define los niveles tecnológicos desde lo más básico hasta lo más complejo. Y pues bueno, puedes agregar una capa de automatización más adelante dentro de este control que mencionamos, que es obviamente predispuesto a utilizar, o sea, no es un no negociable que no tengamos estos elementos. Después podemos agregar elementos ya mucho más complementarios de eficiencia en la producción, que pueden ser algunos interfaces hombre-máquina donde tienes algún panel de visualización, algún sistema SCADA que permita monitorar y controlar procesos industriales de manera remota, tal y como lo vamos a estar haciendo aquí. Aquí en este curso tenemos la habilidad, o en este caso la capacidad de poder trabajar en línea, pero que trabajemos en línea no quiere decir que no hagamos cosas interesantes. Aquí ustedes cargan sus proyectos remotamente, de donde quiera que se encuentren. Si ustedes quieren arrancar a parar un motor, ustedes lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. De hecho, tenemos aquí compañeros que ya han trabajado con nosotros, han tomado algún curso anterior y pues bueno, han cargado remotamente sus proyectos, han validado si en realidad su programación es eficaz o se ha podido llevar a cabo, han podido monitorear procesos, controlar variables de temperatura y demás. Entonces, perfecto. Aquí andamos, dice Juan. Saludos, Juan. Muchas buenas noches, bienvenido el día de hoy. Ya ha tomado también un curso con nosotros. Aquí, perfecto. Bien, entonces aquí ustedes tienen la flexibilidad de poder cargar sus proyectos, llevar a cabo y validar si en realidad funcionan, ¿sí? Hacer un arranque y paro remoto desde allá, donde quiera que se encuentre, en cualquier país, mientras tengan internet es posible. Y pues bueno, ahí están los elementos que requerimos mínimo para automatizar un proceso, ¿vale? Es lo que nosotros necesitamos saber en herramientas, en cuestiones de estructura de un sistema automático, ¿va? Y bueno, ya posterior a ello, habíamos mencionado que cuando nosotros vamos a automatizar un proceso, algo vamos a controlar, ¿cierto? Presión, temperatura, cualquier variable. Pero bueno, dentro de la automatización existe algo que se llama control, ¿sale? No existe automatización si no hay control. Y eso lo quiero compartir ahorita y explicar mediante una tabla de comportamiento, una tabla de estructura organizacional del control. ¿Sale? A lo mejor muchos ya lo aplicamos, a lo mejor algunos no, pero creo que es importante conocer que para que automatices tienes que aplicar control, ¿vale? Y pues bueno, eso lo voy a mostrar en un momento más. Y bueno, ¿cómo se enlazan estos elementos? Pregunta, si te podemos preguntar, ¿cómo un sensor se enlaza con un PLC? ¿Por medio de qué señal o cómo? ¿Cómo el sensor se comunica al PLC y le manda la información? Pues la forma en como la que se comunican son señales eléctricas, que pueden ser señales que van en función de voltaje, por ejemplo, de 0 a 10 volts. Algunos sensores trabajan con una señal de 0 a 10 volts para mandársela al PLC, o algunos sensores trabajan con un protocolo de 4 a 20 mA, donde 4 mA es lo mínimo que pueden medir y 20 mA es lo máximo. Algunos sensores le mandan información al PLC con señales on-off, señales altos y bajos, 24 volts, 0 volts. Un on-off es una señal que es un 1 o un 0. Cuando un 1 es que hay algo, un 0 es que no hay nada. Por ejemplo, hay sensores de tipo inductivo que detectan metal o no metal. Entonces un 1 es decir, detectó metal y manda una señal al PLC para decirle que detecté un metal. Un 0 es algo que no detectas. Y así mismo también como señales de 4 a 20, señales de 0 a 10 volts, que son variaciones de la señal en donde representan su magnitud física a medir. Y protocolos HART como protocolos de comunicación también, que hay algunos elementos, unos sensores que ya tienen protocolo de comunicación con sus transmisores. Y bueno, ¿y cómo se comunican los actuadores? También lo mismo, por señales eléctricas. Señales que pueden de 0 a 10 volts, señales que pueden de 4 a 20 mA, señales que también son on-off. Y para los actuadores, en ocasiones hay señales que ya son mayores de corriente alterna, señales que van de 110, 220 o 440 para activar elementos, motores monofásicos, trifásicos y demás. ¿Sale? Pero este es un ejemplo de cómo es en el caso de que algunos sensores se comunican con el PLC y qué señales se manejan comúnmente, ¿va? No quiero decir que siempre sean estas. A veces hay sensores que son de 0 a 5 volts. Hay sensores incluso que su señal es en milivolts y lo que tenemos que hacer es amplificarla mediante un módulo de expansión o un amplificador personal, como son los op-amps en electrónica. Y pues bueno, va a depender mucho, pero en mayoría estos son los elementos aceptables en un PLC, en cuestiones de señal de referencia. Posterior a ello, si queremos agregar una capa de comunicación, una interfaz hombre-máquina donde cada quien quiera monitorar un proceso industrialmente de manera remota, donde tengas un sistema en México de producción de hornos eléctricos o calderas de vapor o robots ensambladores y alguien está en Argentina queriendo visualizar qué es lo que ocurre,
pues bueno, ahí aplicas una interfaz hombre-máquina, en donde la comunicación es distinta. La comunicación aquí es por datos. Hay protocolos que son protocolos el TCP/IP, que es el protocolo de Internet para enlazarte con un sistema SCADA. Hay protocolos que son protocolos Modbus o ASCII basados en lenguaje binario o hexadecimal, como lo hemos conocido en algunos casos. Y hay protocolos Profibus o Buscan que también trabajan bajo protocolos de campo. ¿Vale? Así que hay muchas formas en cómo enlazarte con un proceso industrial de manera remota. Estos son algunos de ellos. Todavía faltan más y esto es adherible y subjetivo de cada proceso industrial en el cual puedas trabajar. Recomendación, ¿cuál es el mejor? Siempre va a depender mucho. ¿Va? Por ejemplo, el TCP/IP es un protocolo muy usado actualmente industrial por la flexibilidad que tiene la comunicación. Más sin embargo, por otro lado, el protocolo Modbus es otro tipo de comunicación. ¿Va? Por ejemplo, en ocasiones, si le hago una experiencia personal, que hemos trabajado nosotros en empresas petroleras, hemos trabajado en el ramo del petróleo y gas, y en zonas petroleras, como lo es, por ejemplo, Veracruz, Villahermosa y la zona sur del país de México, cuando vamos a extraer el petróleo o el gas, generalmente no creas que está en una zona urbana. Cuando el petróleo y el gas está en zonas rurales, en zonas muy, muy metidas donde no hay ni siquiera internet. O sea, casi, casi estás en la jungla, en la selva, pues ahí en un pozo petrolero que está perforando, ¿no? Y extrayendo crudo y gas natural. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Si tú quieras monitorear remotamente un proceso, pues no va a haber un internet. Más sin embargo, puedes ocupar otros protocolos como pueden ser el protocolo HART o el protocolo RTU, que es el Modbus, que por radiofrecuencia manda señales binarias hacia un lugar donde ya hay internet y la transforma en un protocolo mucho más flexible. Así que bueno, pues sin recomendación ahí en cuestiones de comunicación hay diferentes campus y diferentes formas de enlazar un sistema remoto, monitoreable y controlable a un sistema local. Bien, ahora partiendo de que estas son las herramientas necesarias para automatizar un proyecto y sabiendo que vamos a aplicar control en un proceso, hay varios tipos de control industrial. Y les voy a compartir lo más clásico que encontramos en el área de automatización, porque hay muchos tipos de control, la verdad. Hay un libro que se llama Dinámica de Sistemas de Ukushi Ogata, que habla sobre el área mecatrónica de control y tiene diferentes formas de definir el control, que hay control en función de la transferencia, función en función de transformada de Laplace, control en función de espacio-tiempo, espacio-estado. Y bueno, pero ya hablando en control clásico, ¿vale? Hablando de control clásico, hay dos tipos de control principales que son los importantes a analizar el día de hoy, ¿vale? Que no habría más, solamente estos dos tipos, así que los vamos a ver a continuación. Nos dice nuestro compañero Bravo Alive, saludos, quisiera saber si podría controlar temperaturas y registros de eventos. Claro, sí se puede, ya con una interfaz hombre-máquina haces un registro de eventos en una base de datos relacional principalmente. Tú te enlazas en un PLC, incluso hay PLCs que ya tienen ahí algunas tarjetas SD donde puedes guardar datos. No son tan potencializados, pero pues es posible guardar registro de temperaturas y variables, analógicas y discretas. Se recomienda utilizar una interfaz hombre-máquina porque en ocasiones las bases de datos, que en este caso son como algunas SQL o MySQL o Oracle, guardan gran cantidad de datos que son un monstruo por años y puedes tener registros de eventos a finales, ¿no? Pero sí es posible hacerlo mediante PLCs y mediante una interfaz hombre-máquina en común, ¿vale? Un sistema SCADA, como menciona Juan. Excelente, ¿vale? Bien, y entonces, hablando de control, de saber que vamos a controlar algo siempre, algo vamos a tener que controlar, pues aquí les comparto una pequeña gráfica de un sistema de control. Cuando vamos a automatizar, y eso sí lo quiero compartir muy claro, cuando vamos a automatizar un sistema, un proceso, automatización involucra que vamos a aplicar control, ¿vale? Vas a controlar algo. Y hay dos tipos de control a realizar. El control que llamamos control de lazo cerrado y el control de lazo abierto. No hay más. En control clásico no hay más. O es un control de lazo abierto y es un control de lazo cerrado. Quiero preguntar, ¿qué entienden por control de lazo abierto y control de lazo cerrado? ¿Alguien que quiera participar y que nos pueda compartir qué es uno y qué es otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O cuál creen que sea la diferencia entre un control de lazo abierto y un control de lazo cerrado, compañeros? ¿Nos podrían apoyar? Un segundo.
Control de lazo abierto y control de lazo cerrado. ¿Cuál es la diferencia uno y el otro? Nos dice Aarón Lagunas, abierto no hay retroalimentación, es decir, solo actúa. Cerrado, hay retroalimentación, es decir, veo mi salida y a partir de ella hago cálculos para corregirla y obtener la variable esperada. Junior Kelvin nos dice, lazo abierto no hay retroalimentación. Rubén Aguilar, el testigo, sensor de retroalimentación. Lazo cerrado es un proceso de cíclico. Muy bien. Levantó la mano nuestro compañero. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Vi que levantó la mano, pero vi que la bajó. Entonces, adelante, compañero. Por ahí. Ok. Bien, bien, bien. Excelente. Bueno, pues su compañero lo metieron retroalimentación. ¿Y qué es retroalimentación como tal? ¿Qué significa retroalimentación? Dicen, bueno, si nos vamos al concepto de lazo abierto y lazo cerrado, entonces podemos decir que aquí, en un lazo cerrado, decimos que no retroalimentación, sino retroalimentación, ¿sale? No retroalimentación. Y en lazo cerrado sí hay retroalimentación. Ahí está. No retroalimentación y sí hay retroalimentación. ¿Sale? Excelente. ¿Qué es retroalimentación? ¿Qué podemos decir que es retroalimentación? Yo tengo un concepto para ello. A ver si lo podemos analizar un poquito más. Por ejemplo, se dice que un sistema no tiene retroalimentación. Por ejemplo, un lazo abierto no tiene retroalimentación cuando no existe un dispositivo que sea capaz de medir directamente la variable que va a controlar. ¿Sale? En pocas palabras, un sistema de lazo abierto no tiene retroalimentación porque carece de un dispositivo, en este caso un sensor mayormente, que no esté midiendo directamente y en tiempo real la variable que va a controlar. Es decir, no hay un sensor. Si vas a controlar alguna temperatura, si ocuparas un lazo abierto, no ocuparías un sensor de temperatura, ¿sale? Los sistemas de lazo abierto son aquellos que no tienen un sensor que esté retroalimentando, diciéndole al PLC, ya vas por ahí, te faltan 30 grados, te faltan 20, te faltan 10, ya llegaste al valor ideal. No lo hay. Entonces, un sistema de lazo abierto no tiene retroalimentación, no hay un sensor que mide directamente la variable que vas a controlar, que en este caso es tu temperatura, tu presión, tu nivel, tu caudal o tu numerología. Posteriormente, hablamos de sistemas de lazo cerrado. Sistemas de lazo cerrado. Estos sistemas de lazo cerrado sí tienen retroalimentación y en pocas palabras lo que quiere decir es que sí existe un dispositivo capaz de medir directamente la variable que se va a controlar. O sea, sí hay un sensor que esté midiendo y en tiempo real lo que está ocurriendo en el PLC. Generalmente si hablamos de un sistema de automatización mediante PLCs. Aquí entonces la diferencia es, no hay sensor, sí hay sensor. Entonces se preguntan, si el sistema de lazo abierto no tiene sensor, ¿cómo es que automatiza, verdad? ¿Cómo un sistema se puede automatizar sin necesidad de un sensor que esté midiendo directamente la variable? Les comparto un poco acerca de esto. Bien, los sistemas de lazo abierto automatizan de la siguiente forma. Por ejemplo, un sistema de lazo abierto automatiza apoyándose de elementos como son timers o algunos tipos de contadores. Y me cabe agregar también que algunos tipos de sensores, y les voy a llamar indirectos. Por ejemplo, ¿quiénes son estos sensores indirectos? Pues un sensor que no mide directamente la variable, que solamente sea un sensor como de final de carrera, por decirlo así. O un sensor inductivo que diga, ya llegaste a un set point límite, pero no hay un sistema que esté midiendo en tiempo real la variable. ¿Vale? Entonces, los sistemas de lazo abierto automatizan. Y si ves un sistema el cual está automatizado por timers o por contadores o por algún sensor de final de carrera, mayormente te vas a dar cuenta que el sistema es de lazo abierto. ¿Por qué? Bueno, pues no hay un sistema o no hay un sensor que mide directamente la variable que vas a controlar. Más sin embargo, ves timers, ves contadores, ves sensores de final de carrera que permiten que automatice tu proceso. Es decir, en lugar de tener un sensor, compensan ese sensor que no tienen con elementos de temporizadores y contadores ya en la programación del PLC. Así es como se conoce como el concepto de lazo abierto. Y entonces, un sistema de lazo cerrado, ¿qué dice? Bueno, un sistema de lazo cerrado, pues sí tiene un sensor.
Si vas a medir temperatura, requieres tener un sensor de temperatura o alguna magnitud derivada que lo permita medir. Si tienes o vas a controlar presión, requieres tener un sensor de presión, ya sea una celda de carga o algún tipo de presión o algún tipo de transmisor. Es decir, aquí sí hay un sensor que esté midiendo la variable que vas a controlar en los de lazo cerrado. Forzosamente hay sensor. ¿Qué le está diciendo? Ya vas llegando al valor ideal, te falta menos, te falta poquito, vas 99%, 100% del valor ideal. Eso es lo que es un sistema de lazo cerrado. Ahora, posterior a ello, cuando hablamos de sistemas de lazo cerrado hay dos tipos. Lazo cerrado discreto y lazo cerrado analógico. Es decir, bueno, aquí sí hay un sensor, pero todavía hay dos tipos, hay dos variantes. Lazo cerrado discreto o lazo cerrado analógico. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Qué me podría decir y compartir? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de lazo cerrado discreto y un lazo cerrado analógico? Ambos tienen un sensor, eso sí. Pero ¿cuál sería la diferencia, compañeros, que ustedes contemplan entre un sistema de lazo cerrado discreto y uno analógico? ¿Quién nos podría apoyar con la definición? ¿O qué se le viene a la mente cuando dicen lazo cerrado discreto y lazo cerrado analógico? ¿Qué se nos puede venir a la mente? ¿Qué entendemos? ¿Sí? ¿Alguien? Dice Napoleón. Aley, Fernando levantó la mano. Adelante, compañero, te escuchamos. Hola, ¿cómo está? En el tema de discreto, asumo que es porque son valores fijos, o activos o inactivos. En el caso de analógico, se ven estándares o valores que pueden ser temperatura, valores continuos, que vienen siendo, qué sé yo, un entero con un decimal al lado. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Sí, se entendió ese concepto. Activo, inactivo, un on, un off dentro del proceso. Muy bien. Es un sistema que se basa en altos y bajos. Henry, adelante, Henry. Levantó la mano, Henry, te escuchamos. Sí, complementando al compañero, un sistema de lazo abierto discreto puede ser un 0, un 1, en binarios, ¿no? Códigos binarios, 0, 1, 0 apagado y 0 encendido. Y un sistema Sí, analógico es señales variables, ¿no? muy bien, claro. Sí, el sistema control de lazo cerrado discreto, su acción de control, hay algo bien interesante aquí, la acción de control, tal y como lo dice nuestro compañero Napoleón digital o analógico, y también un sistema de lazo cerrado discreto, algo muy marcado dentro de un control de lado cerrado discreto es el actuador, es decir, generalmente, y digo generalmente o mayormente, porque no siempre es así, pero mayormente en su mayoría te vas a encontrar que un sistema de lado cerrado discreto, el actuador es discreto. O sea, es cerrado discreto porque tiene un sensor de temperatura, tiene un sensor que mide directamente la variable, pero la forma en la que actúa, la forma en que el actuador lleva a cabo la función es discreta. Sensor analógico, salida discreta. Sensor analógico, actuador discreto. Por eso se le llama lazo cerrado discreto, porque su acción de control está limitada por el actuador, que solamente enciende o apaga, aunque tenga un sensor analógico. Y es muy usado en la industria el control on-off, ¿sale? Por ejemplo, los aires acondicionados, los climas, los aires de refrigeración, básicos o elementales, o tradicionales, se basan en el control on-off. De temperatura y el compresor solamente activa y desactiva, ¿verdad? Entonces, un sistema de control on-off tiene un sensor analógico y un actuador discreto. Ese es el concepto que se podría decir general de un control on-off. Hay muchas más cosas también dentro del control on-off. Esos sistemas de control on-off, ¿ustedes creen que lleguen al valor ideal o creen que se mantengan en el valor ideal? Pregunta. ¿Ustedes creen que un control on-off de temperatura, por ejemplo, un clima convencional, un aire acondicionado de los que tenemos en casa que quiere regular la temperatura como tipo termostato, ¿ustedes creen que se mantengan en el valor ideal o creen que oscilen entre el valor ideal? Un control on-off. Y así puede ser cual sea, ¿no? Oscilante. Oscilante.
Exacto. Los sistemas de control on-off del lazo cerrado discreto nunca se mantienen en el valor ideal. Es muy raro que los veas manteniéndose el valor ideal, porque mayormente oscilan entre el valor ideal. Yo te les voy a compartir un poquito, vamos a ver un pequeño, aquí en el pizarrón, el por qué ocurre eso, y lo voy a representar un poquito con los seres acondicionados. Me gusta compartirlo en ese aspecto porque es muy marcado, porque eso referencia también una analogía diferente al control PID o al control del lado cerrado analógico que vamos a ver a continuación. Es decir, lado cerrado discreto es el que mencionábamos hace un momento, donde tenemos un sensor analógico y un actuador discreto, en donde este sistema se puede decir que oscila entre el valor ideal. Por ejemplo, tenemos aquí un set point, ¿vale? Aquí está nuestro set point. Podemos observar aquí el set point, pero observen que este elemento que controla la temperatura oscila entre el valor ideal. O sea, el set point es todo esto que está aquí en color rojo, y las flechas de arriba y abajo simplemente es el valor real que tiene el sistema. O sea, el valor real de tu compresor, de tu calentador, que solamente oscila entre el valor ideal. Es decir, por decirlo así, ahorita lo vamos a analizar. Imagínate que este es mi set point, o mi valor ideal, y de repente genera una acción de control, ¿sí? Para que el sistema, si hay un sistema donde hace mucho calor, por ejemplo, Costa Rica, estamos a 40 grados, y estamos hablando de un clima, si yo apago mi compresor, ¿qué pasa? Sube la temperatura, ¿sale? Sube la temperatura. Cuando sube la temperatura, ¿qué hago? Acciono. ¿Y qué vuelve a pasar? Baja temperatura. Cuando llega al valor ideal otra vez, apago el compresor y sube la temperatura, enciendo el compresor, apago el compresor, enciendo el compresor. Es decir, estamos haciendo un on-off. Y no puedo, y generalmente se hace así, on-off, por la cantidad de desgaste que tiene un sistema de corriente alterna de activarse y desactivarse cada segundo, ¿no? O sea, no lo puedes tener así como vibrando en apagado y encendido tu sistema, porque te va a gastar mucha luz. Por eso hacen esto, oscilar entre el valor ideal. O sea, no vas a mantenerte porque excitarías y desenergizarías mucho ese actuador, que tu luz, que no sería tan rentable tener un sistema de control así. Entonces, es por eso que los climas convencionales trabajan en un control on-off con un más menos de tolerancia, oscilando entre el valor ideal. ¿Va? Y bueno, a diferencia del otro control que llamamos control del lado cerrado analógico, es un control que le podemos llamar, el control más marcado de estos es el control PID, en donde vemos que nuestro sistema sí llega al valor ideal, o sea, sí se mantiene en un set point, por decirlo así. Hablando de presión, por ejemplo, hay una gráfica de presión respecto al tiempo, observamos que un sistema de lado cerrado analógico sí llega al valor ideal. ¿Y qué ocurre con estos sistemas? Estos sistemas, pues obviamente nunca van a activar y desactivar, generalmente están encendidos y están trabajando a diferentes revoluciones, frecuencias y eficiencias o factores de potencia. ¿Vale? El lado cerrado analógico es un sistema que sí te permite llegar al valor ideal, o sea, llegar a los 100 grados, a los 100 PSI y mantenerte. Porque aquí, ¿cuál es la característica principal de un lado cerrado analógico? Un lado cerrado analógico, compañeros, sí tiene un actuador analógico, es decir, sí tiene un actuador en el cual tú puedes manipular la eficiencia del mismo. Por ejemplo, tú puedes tener un IWP, que es el PWM que tienen los compresores para enfriar a muchas bajas y medianas potencias. Entonces tú lo puedes regular la potencia que emites para enfriar de acuerdo a los BTUs. O puedes regular las RPM por minuto de un motor trifásico. O puedes abrir porcentualmente una válvula. Esa es una salida analógica, una salida que te permite activar mediante rangos un proceso y no solamente abierto o totalmente cerrado. No solamente un 1 y un 0, sino que un sistema analógico, de control analógico, ya te permite regular la presión, la temperatura de manera porcentual de algún elemento. ¿Va? Entonces, eso es la diferencia entre un sistema de lazo abierto y un lazo cerrado. ¿Va? Nos faltó dar un ejemplo de lazo abierto. Por ejemplo, yo hablo mucho sobre los sistemas de lazo abierto. Un ejemplo de control de lazo abierto, porque si no lo vimos ahorita, es por ejemplo, aquí en México hay las despachadoras de agua, las Water Express, donde llevas tu botella de agua, tu botellón de agua y presionas un botón y abre una válvula y te llena. Y de repente, después de un tiempo, el botellón se apaga la válvula y cierra, ¿no? Aquí no hay un sensor de temperatura, no hay un sensor de presión, no hay un sensor de caudal, no hay un caudalímetro que esté midiendo derivadamente la cantidad de litros por minuto que va cayendo, no. Simplemente es un timer que a un minuto determinó el proceso precalibrado que se iba a encender y apagar la válvula para poder abastecer el botellón, porque
Si tú precalibras antes y dices, este botellón se llena con 1 minuto, pues solamente abres una válvula 1 minuto y la cierras. Pero no tienes un sensor, entonces ese es un sistema de lazo abierto. O sea, no hay un sensor, pero está haciendo un control. Te controló, te llenó el botellón. Mas, sin embargo, no tuvo un sensor que esté midiendo directamente la variable, ¿no? Entonces, eso es, se podría decir que un sistema de lazo abierto, un ejemplo. Y así hay muchos más que se trabajan por tiempo, elementos que trabajan con timers o contadores en este caso. ¿Va? Así que, bueno, pues eso es parte de la tecnología aplicada y parte de los sistemas de control que se deben de aplicar, automatizar. Aquí hacemos este tipo de control. En este curso vemos los dos tipos de control, lazo abierto y lazo cerrado. Control analógico, control de un proceso, es lo que hacemos aquí. Entonces, pues este curso puede ayudar mucho en el área de automatizar procesos. En la industria hay mucho sistema analógico o combinado mixto, que es algo que se suele ver mucho aquí. Y bueno, pues hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, compañeros? Preguntas que tengan, dudas, antes de pasar a la práctica que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña práctica de escalado de una señal, porque es importante verlo como inicio, como algo previo a lo que el curso va a dar, va a ofrecer, que es uno de los pequeños temas iniciales que me gustaría compartir con ustedes. Así que alguna pregunta que tengan, duda, que quieran preguntar, con confianza pueden hacerlo. Si no lo sé, pues vemos, ahorita lo resolvemos, ¿no? Si no lo sabemos aquí, debe haber alguien que sí lo sepa, ¿no? Algún compañero más, ¿vale? Así que si quieren preguntas, pueden preguntar. Ok, Juan, muy bien, muchas gracias. Hola, excelente. hola. Ahora adelante. Sí, ¿qué es un PID? Un PID, bien, Sí. perfecto. ¿Qué es un sistema de control PID? Enseguida lo vemos. Perfecto. Dice Bravo Alay, ¿podrá compartir el link de la grabación para resolver? Claro, esta clase se está grabando y esta clase se les va a compartir a cada quien. Se les va a compartir de manera personal, ya sea en el grupo o en el número de contacto que dejaron. Se les va a compartir esta clase grabada. ¿Sale? Se está grabando, así que no hay ningún problema. Bien, ¿qué es un control PID? Bien, un control PID, lo vemos aquí. Aquí tenemos el pizarrón. Bien, perfecto. Un control PID, por ejemplo, el control PID forma parte del control del lazo cerrado analógico. O sea, del control del lazo cerrado, el control PID forma parte del control del lazo cerrado analógico. ¿Qué quiere decir esto? Donde tenemos un sensor analógico y una salida analógica. ¿Vale? Un sensor analógico y una salida analógica. Va. Pongo el ejemplo de un aire acondicionado inverter. ¿Han escuchado de los climas aires acondicionados inverter? Esos que valen el doble, pero dicen que te ahorran, ¿no? Ese tipo. Dice, ¿habrá más clases como esta? Saludos. Ok, sí, habrá más clases más adelante. Claro que sí, compañero. Ok, los climas inverter tienen una tecnología, pues, basada en ese control PID. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pongo la analogía de dos tipos de control. Y les voy a compartir una gráfica, en este caso, de temperatura respecto a tiempo. ¿Vale? Es muy básica, pero nos va a ayudar a entender el control PID. Temperatura respecto al tiempo. ¿Vale? Esto es basado en un control. Por ejemplo, esta la voy a analizar con un control on-off. Control on-off. ¿Vale? Y de este lado vamos a poner otro sistema también de temperatura respecto al tiempo con un control PID. Está abajo. ¿Sí? PID. Bien, ahí está. Control on-off, control PID. Dos gráficas distintas, dos gráficas basadas en diferente acción de control, porque es diferente actuador aquí. El control que hemos visto. También la temperatura respecto al tiempo y temperatura. Temperatura, ¿va? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido. Bueno, un ejemplo rápido. Ok, perfecto. La banda muerta o el estado estacionario, también se le puede llamar así. El estado estacionario, ya hablando del sistema de control, ¿va? Bien,
Perfecto. En este lado tenemos nosotros un clima convencional, un clima de los que, a los aires acondicionados convencionales, que le llaman on-off, solo frío o calor. Un clima convencional. Y de este lado tenemos un clima inverter. ¿Cómo funciona cada uno y qué tecnología aplica? Uno es un control on-off y uno es un control PID. ¿Sale? Bien. Así que, bueno, iniciamos siempre en un valor ideal. Por ejemplo, yo les comparto algo. En Poza Rica, donde somos nosotros, hace muchísimo calor. Ahorita estamos en Jalapa, acabamos de llegar, está agradable el clima, aquí está muy bonito, pero por ejemplo, Poza Rica, Papantla, está hasta 40 grados estamos. Entonces, pongo mi aire acondicionado normal, lo voy a ocupar y digo, ¿sabes qué? Mi temperatura actual es de 40 grados. 40 grados Celsius, es un calorón que no se aguanta, ¿sale? Pero mi set point que yo le coloco al aire acondicionado es de 24 grados, porque 24 grados contemplo que es lo ideal para estar bien, para que mi área o mi cuarto esté cómodo y esté, obviamente, no haga calor, ¿verdad? Entonces, mi set point aquí es un set point de 24 grados. Así que yo coloco la temperatura a 24 grados. Es lo que le digo a mi aire acondicionado para que trabaje, ¿va? Es lo que le estamos diciendo. Entonces, partimos de un set point, el cual posee un set point de 24 grados, nuestro valor ideal. Este es nuestro valor ideal. Pero nuestro valor ideal, entre el valor real que hay, entre el valor ideal hay una brecha muy grande, ¿va? De aproximadamente 16 grados. Entonces, ¿qué hace el actuador de este clima? El actuador de este elemento es el compresor. El compresor cuando entra, empieza a enfriar y empieza a generar, obviamente, un poquito más de frío y empieza a bajar la temperatura. Inicialmente, ¿ustedes en qué creen que haga el proceso cuando se encuentra en este estado? En 24 grados el set point y después en 40 grados el valor que tenemos. ¿Qué creen que haga el compresor? Entra, ¿no? Empieza a trabajar, porque se da cuenta que toma una diferencia entre el valor ideal y entre el valor real y empieza a trabajar el compresor. Así que el compresor hace esto. Empieza a actuar y mientras actúa, hace que baje la temperatura porque se está activando el compresor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros ya llegamos al valor ideal? ¿Qué pasa con el compresor? ¿Sigue trabajando? Ya no, ¿verdad? Se apaga el compresor. Se apaga el compresor. ¿Y qué pasa cuando se apaga el compresor? La carga térmica externa vuelve a hacer que la temperatura suba. O sea, se apaga el compresor porque si ya llegué a este valor, ya me quedo aquí, apago el compresor, se apaga y luego la carga térmica, nuevamente el calor vuelve a ser de las suyas y vuelve a subir la temperatura. Entonces el sistema sube. ¿Y qué pasa cuando sube? ¿Qué pasa con el compresor cuando se detecta que vuelve a subir la temperatura un poquito más de lo que debería de ser, más del valor ideal? Pues entonces el compresor vuelve a entrar y baja. Luego sube y baja. O sea, el compresor está activándose y desactivándose. Por ejemplo, puedo decir que el compresor aquí, en este espacio, aquí está en una onda cuadrada en alto. Aquí está en bajo. Aquí está en alto. Aquí está en bajo. Muy bien. Y en este caso, aquí está en bajo y aquí vuelve a estar en alto. Es decir, aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí vuelve a haber un 1 y aquí hay un 0 y un 1 nuevamente. Bueno, en realidad es lo que estamos haciendo. Cuando el compresor está en 1, entra y baja la temperatura. Cuando está en 0 es porque sube, porque el compresor no está haciendo una acción. De repente se da cuenta y vuelve a activarse y baja. Es un control on-off, por eso decimos que oscila entre el valor ideal. Es decir, que nunca se mantiene, más sin embargo, oscila entre el valor ideal. Es un control on-off, porque la acción de control es un alto o un bajo, un on y un off. Bueno, eso es como funciona un clima normal, convencional. ¿Cómo funciona un inverter que trae una tecnología de control PID? ¿Vale? Bien, funciona de esta forma. Tenemos igual, la misma situación. Estamos a 40 grados de temperatura. No aguantamos, ¿no? 40 grados de temperatura. Es el valor real que tenemos actualmente. Y ahora lo hago con un clima inverter, por decirlo así. 24 grados, ese es mi set point ahora. ¿Vale? Nuevamente, con el clima inverter, 24 grados es nuestro set point. ¿Vale? Bien, y ese es el set point. ¿Qué pasa con este clima inverter? Va. Primero lo que ocurre, el clima inverter lo que hace es que se da cuenta igual que la temperatura ideal y la temperatura que tiene mi proceso, ¿vale? No es la misma y hay una diferencia que le llaman error. La diferencia entre el valor ideal y el valor medido es el error.
Al haber un error, genera una acción de control, el IWP, ¿no? O el IPM, perdón, que es el elemento del compresor, pero que puede ser regulable. Entonces, el IPM lo que hace es que hace esta función de bajar la temperatura accionando a una potencia más alta. ¿Sale? ¿Qué pasa después de un tiempo? Se da cuenta que pasa el valor ideal, que se pasa, que baja más la temperatura, entonces, pues baja las revoluciones, baja la eficiencia. O sea, este se apaga y enciende, el de acá no se apaga y no se enciende nunca, hasta el que tú lo apagas, ¿no? Siempre está trabajando en baja o en alta potencia, ¿no? Entonces lo que hace es que se dio cuenta, baja la potencia, sube la temperatura, aumenta la potencia, baja la temperatura, baja la potencia, aumenta. El punto es que va a llegar a un punto en donde esta acción de control la va a regular. O sea, poco a poquito, ¿vale? La va a regular poco a poco. ¿Vale? Por ahí se puede ver, se alcanza a ver. Muy bien. Si no, lo movemos para acá tantito. A ver si se alcanza a ver. Ahí está, miren. Listo. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Como tiene un control en el cual el actuador no se apaga, ¿sale? Es como un variador de frecuencia, claro, así es. Varía, aquí en vez de variar las revoluciones, es variar la eficiencia que emite el compresor para activar, o en este caso mandar el frío, ¿no? En este caso la cantidad de frío que manda. Así que el sistema lo que hace es que baja, sube, y ya llega un punto en donde empieza a estabilizarse el sistema. Y llega un punto donde dice, hasta aquí me mantengo con esta eficiencia de trabajo. Ya no subo, ya no bajo. Llego al valor ideal. Pero la diferencia es que aquí apagas y enciendes y acá no. Acá siempre estás trabajando en alta frecuencia, en baja frecuencia, hasta que lleguemos. ¿Sale? Hasta que llega a tener una constancia, una eficiencia, un valor ideal. Llegar al set point. ¿Sale? Pero bueno, me preguntaban qué es el PID, qué es el control PID. Hay muchas maneras de definir un control PID y la manera ideal que se tendría que definir es matemáticamente, con integrales, con derivadas y con multiplicación, porque cada una de ellas es una acción de control. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante en el curso, ¿va? Porque es un proceso muy largo. Pero quiero compartirles algo inicial. El control PID se le llama control PID porque aplica aquí lo que llamas tres valores. El control PID significa proporcional integral derivativo. Son tres valores que llamamos el proporcional, integral, derivativo. Pero, ¿qué es eso? Lo que pasa es que este control, el actuador representa o sufre estos tres cambios durante la regulación del sistema. Cuando tú vas a regular la temperatura o la presión, el actuador sufre estos tres cambios en el proceso hasta que llega al valor ideal, porque un PID, el objetivo es que llegue al valor ideal, pero tarda un proceso, que es este que voy a mencionar. La proporcional simplemente es un error que es una diferencia entre el valor que mides y el valor que tienes realmente. La diferencia genera una acción multiplicado por una constante, genera un error que es muy parecido a un control on-off, sin embargo que nunca no es de apagar y encender, pero se ve una acción de control proporcional que es solamente una multiplicación de una constante multiplicada por el error que tienes. Y aquí se puede ver que hay una constante proporcional. Aquí se ve la acción de control proporcional porque si puedes observar, el error entre el valor ideal y el valor que tienes es más grande. ¿Sale? El valor en el valor que tú tienes, que es el ideal, y el valor real que tenemos aquí en este caso, en este instante de tiempo, pues sí se genera un poquito grande, ¿no? Aquí está. Aquí también todavía podemos ver la acción de control proporcional, porque es un error que corrige en bruto, corrige la diferencia de un error. Pero ¿qué pasa con integral? Después viene la constante integral. Hay una constante que sufre el cambio de una KI, que es la constante integral, que la integral, ya viéndolo desde el punto de vista matemático, es el área bajo la curva. Una integral sirve para encontrar el área bajo la curva. Entonces, si tú integras una variable o una gráfica de funcionamiento, entonces bajas, ¿sí? O aplanas la curva de error. Y entonces aquí puedes observar que el área bajo la curva se va disminuyendo cada vez que pasa el tiempo. La integral es una bajo la curva. Y lo mismo pasa con las gráficas que veíamos en matemáticas, pero ahora es aplicado a disminuir la señal que está aplicándose respecto al tiempo. Y al final se puede ver una constante, ¿sí? En este caso, derivativa, que la constante derivativa es una derivada del error respecto al tiempo que sirve para predecir los errores, para decir, bueno, pues ya voy a tratar de que el sistema, al momento de que haya un fallo,
grande, radical, sepa cómo actuar ya predictivamente. Esa es la constante derivada, es una derivada respecto al tiempo. Entonces, pues se llama control PID. La forma en cómo regulas y lo haces de manera exitosa o manera constante es a través de 3 factores que sufre tu proceso, tu actuador. Una constante proporcional, integrativa, que al final estas ecuaciones las hace el PLC. Mayormente las haces en el PLC y el actuador solamente sufre la señal que le estás enviando, de abrir y cerrar. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa en algunos casos? El control no puede ser solamente PID, puede ser un control proporcional y ya. O sea, no necesitas integral y derivativa. Con un control proporcional a veces los sistemas funcionan. Pero ¿qué pasa? Que ocurre un concepto llamado estado estacionario, a veces se le llama banda muerta. Me parece que así lo estaba mencionando su compañero. El estado estacionario es que hay un punto en donde la acción de control es tan pequeña que ya no llegas a corregir el error, ¿no? Suele ser que tienes una constante proporcional tan grande y haces esto, que subes mucho y eso es algo que se llama resonancia, o sea, los sistemas se destruyen. Pero bueno, por eso tenemos el control PID, que es un control un poquito más preciso, más controlable y más estable. ¿Sale? Perfecto. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente. Entonces, ese es el control PID, reflejado en un clima convencional de aire acondicionado y reflejado en un clima inverter ya un poquito más, con más tecnología. Por eso es que los climas convencionales llegan más cara a la luz porque nada más enciendes y apagas el compresor. Entonces son picos de corriente que te los cobra la empresa abastecedora de energía, ¿no? Aquí en México le llamamos CFE, ¿no? Y acá no hay picos porque siempre solamente es el mismo sistema que sube las revoluciones, baja la eficiencia, sube y baja, pero no hay una caída, un pico de corriente tan alto. Y por eso es que suelen ser que son eficientes, porque pues cuestan a lo mejor el doble, pero pues sí, a la larga es una inversión, por eso muchos dicen que es una inversión. Y bueno, ahí va a definir mucho de cada persona, ¿no? De qué tipo de clima requieran en casa, ¿no? Pero bueno, más que nada es para ver una analogía de este tipo de procesos. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Bueno, ha llegado la hora de hacer una breve práctica que le llamamos práctica de escalado de la señal analógica. Ustedes saben, pregunta, el tema que se llama escalado de una señal analógica. ¿Han escuchado hablar de este término? ¿Qué es una escalado de una señal analógica? ¿Qué es escalar una señal analógica? Es parte importante del área de control analógico. ¿Han escuchado hablar de ello? Tavo dice, no he escuchado, muy bien. Luis, no han escuchado sobre el escalado de la señal. Ok, bien, no hay problema. Les comparto un poquito, por medio a tablas, dice Juan, ok. Les comparto un poquito del concepto de escalado de una señal analógica. Es vital para el área del control analógico. Creo que es lo primordial que debemos aprender cuando nosotros empezamos a programar un PLC ya con señales analógicas. Es importante porque siempre en todo PLC lo tenemos que hacer. Hicieron cuando aumentas o disminuyes el valor de una señal que podría medirla bien. Sí, más o menos, bueno, sí, podría ser que sí. Es el aumento o disminuir el valor de una señal analógica para poderla medir bien. Es como que la calibración, podríamos decirlo así, pero ahora en el PLC es mediante programa. ¿Vale? Perfecto. Bien, escalado de una señal analógica. ¿Qué es y qué consiste? Les comparto un poquito. Dice, escalado de una señal analógica. Dice, el escalado de una señal analógica consiste en lo siguiente, en interpretar y convertir una señal eléctrica emitida por un sensor a una magnitud física medible y entendible por el usuario del PLC, con el objetivo de analizar y condicionar dicho valor. ¿Vale? Ese es el concepto de escalado de una señal analógica. Simplemente consiste en convertir o interpretar la señal eléctrica emitida por un sensor, o sea, la señal que manda un sensor de 4 a 20 o de 0 a 10 volts, por ejemplo, a una magnitud física, o sea, transformar la señal eléctrica que viene de un sensor a una magnitud física medible y entendible para el usuario del PLC, con el objetivo de analizar y condicionar dicho valor. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Como nos comenta nuestro compañero, Napoleón, dice lo siguiente: para poder monitorear los estados de funcionamiento de un transmisor de presión o temperatura. Exacto. ¿Va? Es escalado de la señal analógica.
Pues en pocas palabras es, aquí viene, tenemos nosotros un sensor y tenemos un PLC, ¿sale? El sensor trabaja, o el sensor tiene una magnitud medible de 0 a 400 grados, por decirlo así. Es lo máximo, lo mínimo que puede medir, hablando de una hoja de datos que corresponde a un sensor de temperatura, 0 a 400 grados Celsius, una zona termopar. Pero él, lo que hace el sensor es que el sensor no manda 0 a 400 grados en forma de dato. Él manda una señal eléctrica. Lo que tenemos que hacer en el escalado de una señal eléctrica consiste en interpretar esa señal eléctrica que te manda el sensor al PLC, y en el PLC programarla para descifrar en cuánto equivale a los grados Celsius medibles realmente, o a los PSI o a los bares, ¿no? O a los metros, centímetros cúbicos sobre segundo. O sea, simplemente escalar una señal quiere decir poder interpretar la señal que viene en un sensor y poderla analizar e interpretar y convertirla a una magnitud física medible y entendible con el objetivo de saber una condición y tomar una acción de control. Por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que mi proyecto, mi válvula desfogue cuando la presión llegue a los 8 bares, ¿no? Si me dicen, yo quiero que la válvula se abra y desfogue presión cuando lleguemos a 8 bares, pues ¿qué necesito? El sensor está mandando la información, pero yo necesito escalar, o sea, convertir de la señal que me llega en función de corriente o de voltaje a los bares que quiero condicionar. Eso significa escalado de una señal, ¿sale? Y bueno, mayormente cuando escalamos una señal analógica, los sensores tienen una función definida. No quiero decir que todos, pero en su mayoría sí. La mayoría de los sensores tienen una función llamada Y es igual a MX más B. Esta es como que la ecuación del escalado de una señal analógica. Ojo, la mayoría de los sensores se comportan linealmente, es decir, ya las empresas linealizan un sensor. Un sensor por naturaleza no es lineal, pero los sensores que ya nos venden ya están linealizados y se pueden regir bajo la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan cuando llevábamos matemáticas que teníamos que graficar la ecuación de la recta y que el punto pendiente, algo así? Bueno, aquí lo aplicamos, pero ya aplicado ya realmente en señales analógicas que tenemos que escalar para condicionarles y hacer un control automatizado. Así que, pues no podemos decir como que lo que vimos en la escuela no lo aplicamos, porque aquí en analógica sí. Y mayormente es lineal, o sea, la ecuación es lineal, Y es igual a MX más B, la ecuación de la recta. ¿Va? Hay algunos sensores que suelen tener un comportamiento cuadrático, pero pues son sensores de gas muy raros que puedas encontrar a lo mejor en China o en otro país, que a lo mejor no estén estandarizados, pero mayormente los sensores son lineales. O sea, te dicen, tengo un sensor que mide de 0 a 400 grados con una señal de 420 miliamperes. Es una señal lineal, es escalable y lineal. Eso es lo que corresponde al escalado de una señal analógica. Y bueno, pues la función que vamos a estar trabajando mucho aquí en el curso es la función llamada Y es igual a MX más B. Pero ya después, ya cuando sepan cómo funciona, ya nada más la van a meter en el código y va a ser bien rápido. ¿Va? Lo importante es entender un poquito por qué, cómo linealizamos y qué consiste, ¿va? Y para eso, quiero hacer una práctica con ustedes de manera rápida, compañeros, muy rápida, con el objetivo de poder hacerla más entendible este concepto de escalado de una señal analógica. Bien, les voy a compartir una práctica, ¿sale? Vamos a hacer un control on-off rápido. Un control on-off aquí ahorita mismo, rápido. Sé que a lo mejor va a haber cosas, porque pues obviamente si no han manejado el PLC logo, va a haber cosas que a lo mejor no podamos comprender inicialmente, pero es normal, no se preocupen, en el curso lo vamos a ver a fondo. Y sé también que me puede ir un poquito fluido, pero esta clase se va a grabar, así que si tienen alguna duda pueden preguntar o en la grabación lo pueden volver a ver. Así que vamos a irnos fluido por el tiempo más que nada, pero bueno, quiero compartirles código. Generalmente cuando andamos ahí buscando en YouTube o buscando alguna fuente de alguna automatización de algún proceso, ustedes vemos que dicen, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo y no sé qué. No, ya dame el código, ¿no? Así que aquí le vamos a dar el código ya también. Vamos a hacer el análisis, el código y vámonos, ¿va? Ya en el curso lo vamos a ver ya bien completo todo. ¿Va? Así que vamos a comenzar. ¿Listo? Perfecto. El ejercicio es el siguiente. Es una analogía del proceso. Veamos. ¿Qué nos dice este ejercicio? Quiero que me ayuden a analizarlo. Aquí está, rapidito, sencillo nada más para hacer una práctica de escalado. ¿Qué nos dice el sistema? Dice, en una planta de producción de aditivos, se llevan a cabo procesos químicos dentro de contenedores de líquido, en los cuales se debe tener una temperatura controlada respectivamente. Para dicho control se requiere implementar un sistema que trabaje bajo control on-off.
¿Qué quiere decir control on-off? Pues simplemente quiere decir que voy a tener un sensor analógico y voy a tener una salida discreta, ¿verdad? Un actuador discreto. Eso es control analógico. Después nos dice, ya que se cuenta con una sonda termopar que opera con el protocolo de 4 a 20 miliamperes, es decir, la sonda termopar trabaja de 4 a 20 miliamperes. Esta es la señal que manda para interpretar la temperatura que está proporcionando del medio físico que está percibiendo. Y estará informando a un PLC la temperatura en grados Celsius. Es decir, tenemos que convertir los 420 que nos manda la sonda termopar a grados Celsius, factor medible en magnitud física. Nos dice, los rangos máximos y mínimos de medición de la sonda termopar van de 0 grados a 400 grados Celsius, ¿vale? Es como que lo mínimo que mide son 0 grados la sonda y lo máximo que puede llegar a medir esta sonda son 400 grados Celsius. Y la señal que manda para representarla son de 420 miliamperes. Dice, por lo que se instalará un sistema de ventilación representado por un motor, el cual al detectar la temperatura a 100 grados Celsius se activará para regular el sistema y se apagará al obtener lecturas menores a ellas. ¿Sale? Simplemente es un sistema de control on-off. De acuerdo a la medición que tengo, voy a activar y desactivar un motor que va a ventilar. ¿Vale? Simplemente es este ejercicio que vamos a hacer de ejemplo para que podamos ver un poquito más sobre este tema que queremos relacionar. Así que este sistema es de control on-off. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Antes de automatizar un proceso de activar y desactivar el motor, tenemos que saber a cuánto equivale la temperatura que está midiendo mi sensor. Si me la está mandando de 4 a 20, pues tengo que interpretarla en una magnitud física de 0 a 400 grados. ¿Va? Así que la solución la vamos a ver a continuación. Aquí está un ejemplo esquemático del sistema que estamos trabajando. Y pues bueno, ya vamos a ver de manera estructural de en qué consiste. ¿Sale? Lo voy a hacer aquí rapidito en la diapositiva. Primero quiero que analicemos lo siguiente. Práctica de control on-off. ¿Cómo se soluciona este sistema? Va a ir por pasos. Primero tenemos que ver la estructura de cómo está conformado este proceso. Número 1, tenemos un PLC. Un PLC es un sistema que tiene entradas y salidas de proceso, de información y salidas de acciones de control. El PLC, sabemos que de inicio, en este ejercicio que tenemos, un sensor, ¿qué es una qué? Es una sonda termopar. ¿Sale? Es una sonda termopar que entra al PLC como información en un rango, ¿sí? En este caso el sensor, en un rango de 4 a 20 miliamperes. ¿Sale? 4 a 20 miliamperes. Y tenemos también acá lo que llamamos un actuador, que es un sistema de ventilación dado por un motor, que aquí colocamos una salida Q1, que es la salida del PLC. Q1 es discreta. Las salidas del PLC son a relé, así que sale el relé, la salida de relé, va a un contactor y enciende un motor, en este caso. Ya después agregamos más etapas de potencia, podemos meter un térmico, un guardamotor y demás. Pero inicialmente esta es la estructura básica que correspondería al proceso. El sensor trabaja en una señal de 4 a 20 miliamperes, donde 4 miliamperes es lo mínimo que mide, 20 miliamperes es lo máximo que mide el proceso. Así que lo que continuamos a hacer es saber cómo consiste la magnitud física medible en un rango de 0 a 400 grados Celsius que quiere dar a conocer e interpretar. Ahora, la pregunta es, escalado de la señal. Si la señal que entra al PLC del sensor es en rango de 4 a 20 miliamperes, si la señal que va a entrar al PLC es un rango mínimo y máximo de 4 a 20 miliamperes, quiero saber a cuántos grados Celsius equivale esta señal que está mandándose, porque va a haber señales intermedias en él. ¿Va? Entonces, necesito saber y ocupo saber a cuántos grados Celsius equivale esta señal de salida que estoy metiendo. Bien, posteriormente, pues lo que vamos a ver es que tenemos un set point de 100 grados. Mi valor ideal es que mi sistema diga que a los 100 grados el sistema encienda o apague. Es decir, mi set point es 100 grados. Si estoy debajo de los 100 grados, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada porque es un sistema que es caliente. Entonces, lo que vamos a luchar es luchar contra bajarla. Es decir, si después de 100 grados llegamos a temperatura, tenemos que ventilar. Así que siempre es luchar contra alguien. Si estás luchando contra el calor, tienes que enfriar. Si estás luchando contra el frío, tienes que calentar. Va a depender mucho el sistema, si es hacia abajo o hacia arriba, le llaman. Así que nuestro set point es de 100 grados. Prácticamente, pasando los 100 grados la temperatura, va a energizarse mi motor para ventilar. Muy bien, entonces nos quiere decir, actuador, si X, que es un valor necesario saber de lo que están midiendo mis sensores mayor a 100 grados, pues mi Q1 va a estar en on, o sea, mi salida va a estar en on. Si X es menor a 100 grados, ¿qué va a pasar? Pues voy a estar en off. Por eso se llama on-off el control. Control on-off. ¿Listo? Bien. Ahora, partiendo de esto que acabamos de ver,
nos vamos a apoyar de la ecuación de la recta. ¿Recuerdan? La ecuación de la recta, para poder darle solución a este sistema, nos dice lo siguiente. La ecuación es igual a y es igual a mx más b. Esa es la ecuación que nos va a permitir darle solución a este proceso inicialmente. ¿Y qué significa cada uno de estos elementos? Ya, sabemos que en matemáticas cuando estábamos en la escuela decíamos que la y era la resultante, ¿no? Que m era la pendiente, x era el valor que sustituías mucho en variables y b era el desplazamiento. Va. Ahora te lo comparto ya de manera ingenieril, de manera de automatización, que aquí realmente cuando tienes que hacer un control analógico, y es igual a la señal de entrada de voltaje o de corriente de tu sensor. Ese es y. Ese va a ser tu y. Después, m a qué es igual. M se le llama ganancia y es el incremento que tiene tu proceso de inclinación de acuerdo a la gráfica de comportamiento del control analógico. X a qué es igual. Aquí hablando de control analógico, X es igual a la magnitud física a escalar. Es decir, aquí son los grados Celsius, los PSI, los metros cúbicos sobre segundo y demás magnitudes físicas que tú quieres llevar a cabo, ¿va? Entonces, Y, la señal de entrada, M, la ganancia, X, el valor de la magnitud física, y B se le llama desplazamiento. Es decir, ¿cómo inicia mi sistema? Si estoy en cero, la magnitud física, ¿cómo inicia mi sistema de acuerdo a la señal que manda? ¿Va? En este caso, cuando es 0 grados, te mando 4 miliamperes, ¿no? Así que estos son los elementos que permiten escalar la señal. Vuelvo a reiterar, a lo mejor ahorita nos traemos, a lo mejor tengan alguna duda con esto, pero lo vamos a ir viendo durante el curso porque es importante y todo PLC lo tiene. Cualquier PLC que ocupes para control analógico vas a tener esto. ¿Sale? Bien, bien, bien. Sale. Muy bien. Perfecto. Nos pregunta nuestro compañero, hola, ¿el sensor de 3 a 20 miliamperes tiene algún cambio en el voltaje de entrada analógica? Ay, jodito, 4 a 20 miliamperes me mencionarás, ¿verdad? 4 a 20. Bueno, hay algo bien interesante con los sistemas de 4 a 20. Los sistemas de 4 a 20 se ocupan mucho cuando trabajas a largas distancias. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que en un circuito que se encuentra en serie, ¿qué pasa con intensidad? ¿Vale? ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Recuerdan lo que pasa en un circuito en serie y un circuito en paralelo? ¿Recuerdan de circuitos eléctricos? Bueno, lo que pasa en un sistema con respecto a los sistemas de control de 4 a 20, ok, en serie se deriva el voltaje y la I es la misma, así es. Bueno, entonces imagínense que yo meto un cable de calibre 8 a 10 metros, pues no se ve tan susceptible mi señal de 4 a 20 porque el cable es una resistencia inicial. Pero la señal de 4 a 20, la resistencia no se ve deteriorada. Esto lo vemos obviamente de manera teórica, pero ya de manera física simplemente el concepto es que los sistemas de 4 a 20 o los sensores de 4 a 20 aguantan más largas distancias y se deteriora menos la señal. Por eso es que muchas empresas ocupan sensores de 4 a 20, no tanto de 0 a 10 volts. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, no, en este caso, en un sistema de 4 a 20 tiene algún cambio de voltaje. El voltaje puede cambiar de acuerdo a la resistencia que tenga tu elemento, tu cable o la distancia que ocupes, pero la intensidad sigue siendo la misma. Entonces, no afecta a la medición del sensor. Si trabajaras con un sensor de voltaje, sí, porque el voltaje es más susceptible a las resistencias que tiene, que puede ser ruido eléctrico, que puede ser el calibre del cable y la resistencia que tiene el mismo, ¿va? Y el tipo de material que tiene, a veces es cobre, a veces es, parece que es aluminio el tipo de cable que mantiene. Entonces, ahí tiene un factor de resistencia que deriva mucho del voltaje. Bien. Bueno, esta es la ecuación corresponde a poder analizar el escalador de la señal. Estas son las variables. Ahora, M a qué es igual. Esta M es igual, se dice que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Recuerdan la pendiente? O sea, tú quieres saber la ganancia, tienes que hacer esta ecuación. Y2 menos Y1, X2 menos X1. ¿Quiénes son realmente, M? ¿Quién es X2? ¿Quién es X1? Bueno, ya hablando en términos que los que tenemos aquí, Y2 es la variable más grande de la señal que puedes mandar. ¿Y qué decimos que era? Y es la señal de entrada de la corriente, ¿verdad? Ese es Y. Entonces Y2 es el valor máximo, que son 20 miliamperes. ¿Sale? Y1, ¿quiénes serían? Serían los 4 miliamperes, que es el valor mínimo. X2, ¿quién es? X decimos que es la magnitud física escalar. ¿Cuál es lo máximo? Lo máximo que podemos escalar en la magnitud física de nuestro sensor, pues son 400 grados. ¿Cuál es lo mínimo? Pues son
0 grados. Entonces, ¿cada quien es esto? Y2 es 20, Y1 es 4, 420 milliamperes, máximo y mínimo. X2 es 400, X1 es 0. Esa es la magnitud que debemos escalar. Entonces, M dice que es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1. El punto es que lo que yo quiero obtener en este proceso, así es la salida de la temperatura. Al final, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Al final, ¿quién yo tengo que despejar? Yo tengo que despejar X. Este es mi valor que me importa, pero para obtener X tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Para obtener X tenemos que hacer cosas previas. X es el valor que yo quiero, ¿va? Pero bueno, sustituyendo estos valores que tenemos y que hemos visto, X2 menos X1 serían 20 menos 4 entre 400 menos 0, que sería lo máximo que mides en milliamperes menos lo mínimo, entre lo máximo que mides en la magnitud física medible, escalada de grados Celsius y lo mínimo. Y al final nos da que la pendiente es igual a 16 sobre 400. Eso es. Bueno, después también debemos de encontrar B. B tampoco lo tengo, así que B es una señal que puedo encontrar de acuerdo a esta ecuación que tenemos, que B es igual a Y menos MX. Bien, y al final de cuentas, podemos observar que si sustituimos los valores mínimos de las ecuaciones en Y y en X, tenemos que Y es igual a 4 menos 16 sobre 400, que es la pendiente, por 0. Bien, ¿y por qué me meto con valores mínimos? Para encontrar el desplazamiento, que es este elemento, siempre tienes que mantener y trabajar con datos mínimos. ¿Cuál es lo mínimo que puedo medir en Y? 4. ¿Cuánto es lo mínimo que puedes medir en X? 0. ¿La pendiente cuál es? Es esta. Entonces, ya la ecuación, ¿cuánto nos da? Sustituyendo los valores, 4. ¿Vale? O sea, esto es el escalado de la señal analógica. Les comento, lo vamos a ver paso a pasito, pero ahorita lo estamos haciendo así, un poquito más fluido. Pero quiero compartirlo porque esto se va a grabar y esto lo van a tener. ¿Sale? Muy bien. Después, otra cosa importante. Primero, para obtener X, que es este valor que yo quería, que es el necesario, que es el que nos va a permitir descifrar y activar y desactivar el motor, pues tengo que encontrar M y tengo que encontrar B, porque pues, obviamente con las matemáticas tienes que despejar X, pero a veces hay cosas que tienes que encontrar antes. Así que la ecuación de X igual a Y menos B sobre M. Aquí ya está X. Ahora sí ya puedo sustituir mis valores, donde digo que Y menos Y es la señal de entrada que va a entrar al PLC, menos 4 que es B, sobre 16 sobre 400. Y al final, la sustitución de valores nos va a permitir así, tener lo siguiente. Y es igual a X, Y menos 4 sobre 16 sobre 400. ¿Va? Vamos a hacer un ejemplo rapidito aquí, haciendo la sustitución de valores y haciendo una prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo recibo 8 milliamperes? ¿Qué pasa si entra una señal de 8 milliamperes? Por ejemplo, aquí dice Y, pero imagínate que Y fuera 8 milliamperes aquí. ¿A cuánto sería igual todo? ¿Cuánto equivaldría ya en grados Celsius? A 100, ¿no? Porque en realidad los amperes que ingresan menos 4 sobre 16 sobre 400 te va a permitir descifrar a cuánto equivale la magnitud física en grados Celsius. Y si nos vamos a Fahrenheit, pues es totalmente distinto. Nada más hay que hacer, obviamente, una ecuación derivada. Y si nos vamos a PCI también podemos hacerlo. O sea, esta ecuación es una ecuación general para todo sistema. Todo sistema tiene esta ecuación. Y es importante tenerla, porque si quieres hacer un control analógico, es conocer esto. Así que bueno, esto lo vamos a ver mucho más a fondo en el curso, mucho más despacito, pero bueno, aquí quiero compartirles cómo es que se escala una señal. Es decir, el escalado de señal consiste en lo siguiente. La ecuación resultante del escalado de la señal nos dice, es esta. Lo que entre en tu sensor menos 4 sobre 16 sobre 400 va a ser igual a la magnitud física en grados Celsius. Eso es un escalado. Tuviste que hacer una ecuación para poder descifrar a cuánto equivale en grados Celsius tu señal que escalaste. Y lo mismo pasa con PCIs, con bares, con algunas otras magnitudes físicas. La misma funcionalidad la aplicas. Obviamente que vas a tener sensores que trabajen a lo mejor de 0 a 10 volts y va a cambiar tu escalado, pero es la misma regla. Ocupar esta ecuación, Y es igual a MX más B. ¿Sale? Bien, y bueno, pues aplicando esta ecuación ya en la programación es como logro tener un control on-off. Como logro tener un control on-off. Les voy a compartir aquí en el PLC ya la ecuación definida. Esta ecuación que ya la integramos ya de manera programada. ¿Cómo es que la poseemos? Por ejemplo, aquí tengo un programa en el PLC que les voy a compartir. Perdón. Les voy a compartir para que veamos cómo funciona nuestro proyecto. Aquí está, por ejemplo. Imagínense, aquí está toda la programación del PLC. No es mucha.
es muy básica, ¿sale? Pero, por ejemplo, quiero que hagamos esta señal. Aquí les voy a hacer una simulación rápida. Quiero que observen la simulación que estamos haciendo aquí en nuestro PLC ya. Esta parte, este es el entorno de programación del software Logo. Aquí es donde se programa. Esta que ven aquí es una señal de magnitud física medible, ¿sale? Y esto que tengo aquí abajo en la simulación es los rangos de señales que estoy enviando, ¿sale? ¿Listo? Miren, aquí me sale 400 a 2000. Aquí abajito hay una lectura que dice 400 a 2000. Pero en realidad estos 400 a 2000 significan los 420 mA. Nada más que aquí en el logo hay que trabajar ya con una escala, una normalizada de 100. Multiplicar por 100 la señal que entra. Pero quiero que observen lo siguiente. 400 a 2000 es igual a 420 mA. Quiero que observen aquí la magnitud física. Está en 0. Quiero que observen lo que pasa. Cuando llegamos a los 100, eso que está ahí en rojo, son los 100 grados. Aquí tenemos un actuador que está representado en una simulación. ¿Vale? Ahí está este actuador. Quiero que observen lo que ocurre con este actuador cuando hacemos la simulación. Veamos, vamos en 85 grados. 122, observen, va subiendo. Va la señal 97, 98, 99. ¿Y qué pasa con la Q1? Con esta variable que está abajo. 100. Se activa. Ahí está, se activó. Si yo bajo la señal, yo bajo la medición, se apaga. Se activa, se apaga. Arriba de 100, se enciende mi proceso. Abajo de 100, se apaga. Arriba de 100, se enciende, se apaga. Un on-off. Este es un control on-off. Esta es la programación del sistema. Así es como se observa y es basado en la ecuación que hemos visto. Ahora, bueno, esta ecuación, ¿cómo se realizó? Pues prácticamente esta ecuación lo que se hace, aquí ya en el curso, se hace lo siguiente. Número 1, primero tienes que declarar una entrada analógica. Aquí está un espacio en 0 para programar. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero quiero que agarremos. Agarramos un contacto analógico, que aquí este contacto analógico es el contacto donde va a entrar la señal al PLC, un contacto analógico. Después, lo que hacemos es que agarramos un amplificador analógico, porque aquí lo que tiene nuestro PLC o nuestro software para programar PLC es preguntarte qué tipo de señales de 0 a 10 volts, 4 a 20, 0 a 20 mA, es una PT100, ya tiene precalibrado ahí un escalamiento. Así que tú dices, bueno, es de 4 a 20 mA. Esta es mi señal de 4 a 20 mA. ¿Sale? Aquí tienes que normalizarla con 2 ceros. Siempre hay que meterle 2 ceros para trabajar con rangos un poquito mayores, pero tú le pones que es de 4 a 20 mA. Ahí está mi señal de 4 a 20 mA. Aquí entra, aquí dices que es de 4 a 20 mA. Y aquí es donde hace la ecuación con una instrucción aritmética. Agarramos una instrucción aritmética que es un pequeño bloque, porque aquí trabajamos ya con algunos bloques de función, y lo que hacemos simplemente es colocar la ecuación aquí. Miren, aquí nos da una ecuación. Quiero que observen aquí, en esta parte inferior del bloque, está una ecuación dada, miren, ahí está. Esta es la ecuación que tú te ofrece. Entonces, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues va a ser lo que es la referencia del amplificador, menos, ¿cuánto habíamos dicho? Menos 4, multiplicado ¿por qué? Por cuánto nos decía la ecuación aquí dentro de nuestro sistema. 16 sobre 400, ¿verdad? Por 16 menos 400. O sea, Y, que es la señal de entrada de tu contacto analógico, menos 4 entre 16 sobre 400. Así que aquí lo vamos a poner. 4 entre 16, ¿sale? Sobre 400. Y ahí está. Y después este amplificador analógico, esta señal que está aquí, la vuelvo a referenciar con el objetivo de manipularla ya para encender o apagar lo que va a corresponder a un motor. Y el siguiente bloque que se aplica es un bloque llamado conmutador analógico de valor umbral. Aquí está. Agarramos un conmutador y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que mi sistema, ¿sí?, va a encender a los 100 y debajo de los 100, que son 99, va a apagarse. Y va a ser un control on-off aquí, porque esta señal que está llegando aquí antes de este bloque, la señal que va a llegar aquí es la señal proveniente del sensor ya medida en grados Celsius. Y al final solamente vas a meter una bobina reflejada al bloque, ¿va?, que va a permitir la activación del mismo, ¿vale?
Este es un control on-off. Les comento, esto se va a ver ya más a fondo en el curso, cómo se hace cada uno de estos elementos, en qué consisten y paso a paso. Pero al final, el sistema, lo que nos tenemos es que el sistema queda reflejado de esta forma, miren. Se los voy a compartir este sistema ya transferido a un proyecto más robusto y quiero que lo observemos ya aquí en nuestro tablero de pruebas. ¿Sale? Ya corriendo en nuestro sistema. Muy bien. Les voy a compartir rapidito. Ahí ya cargamos nuestro proceso. Aquí tenemos nuestro tablero de pruebas que nos va a servir para ver la temperatura. Diseñamos aquí una pequeña interfaz hombre-máquina del control on-off que creo yo que va a servir mucho. Este sistema SCADA que nos va a permitir poder visualizar ya el control on-off. Sale. Bien. Bueno, compañeros, vámonos a ir al tablero de control. Vamos a ver cómo trabaja. Les voy a compartir aquí cómo trabaja un control on-off rapidito para que nos vayamos a verlo ya el funcionamiento de este sistema. Observen aquí, esto que les estoy compartiendo de manera gráfica es el sistema que ya está puesto en marcha realmente en nuestro tablero de control. Observamos. Bien. Vale. Excelente. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el sistema de control on-off, el sistema que tenemos aquí ya listo para trabajar, consta de los siguientes elementos. Aquí les voy a, permítanme un segundo, nada más hago una transmisión. Ok. Bien. Bueno, ¿qué elementos tenemos para hacer el control on-off? Aquí habíamos dicho que tenemos un sistema que va a medir temperatura, que es una sonda termopar. Y después, esa sonda termopar, cuando llegue a 100 grados Celsius, va a activar un ventilador. Ese era el ejercicio. Aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí tenemos una sonda termopar, ¿sí? Una sonda termopar que mide la temperatura del sistema, tiene su modo de amplificador y trabaja con el protocolo de 420 mA. Hay un sensor analógico que trabaja de 420 mA y esta señal va hacia nuestro PLC. ¿Sí? El sensor que tenemos aquí, que se puede ver reflejado aquí su amplificador, llega y le manda una señal a nuestro PLC que tenemos en este lado. Analiza la información, analiza la señal que le está llegando de 420 el PLC con la ecuación que hemos hecho, la transforma a grados Celsius y después la condiciona y dice, si a 100 grados, si pasamos los 100 grados, va a encender mi ventilador, en este caso este motor va a encender. Si el sistema está debajo de los 100 grados, el motor se va a apagar. ¿Sale? Esto es lo que va a ocurrir. Y les voy a compartir aquí rápido en la gráfica para que observemos lo que ocurre. Miren, aquí tenemos nuestro sistema SCADA que nos va a ayudar a medir un poquito más la temperatura y bueno, vamos a aprender a trabajarlo. Bien, así que aquí tenemos cuánto nos marca ahorita el sensor de temperatura, 25 grados, ¿verdad? Porque andamos por ahí de 25 grados ahorita. Entonces, aquí quiero que observen este sistema ya representado realmente cómo va a trabajar. Aquí tenemos nuestro sistema de ventilación que se va a activar cuando funcione. Aquí tenemos el sensor de temperatura que se va a visualizar la información de la temperatura que está llevando. ¿Sale? Y bueno, y aquí podemos arrancar el proceso para decirle ya, arranca tu sistema y vamos a trabajar. Bien, quiero que observemos lo que ocurre. Simplemente aquí vamos a medir la temperatura y nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a 100 grados, pues el sistema va a encender y físicamente se va a encender nuestro motor. Cuando estemos debajo de este concepto, se va a apagar. Bien, voy a hacer una pequeña prueba rapidito voy a prender aquí la sonda termopar. Vamos a calentarlo un poquito para visualizar. Veamos cómo sube la temperatura. Ahí va subiendo, miren, la temperatura. ¿Sale? Ahí va subiendo porque estuvimos calentando nuestra sonda aquí con nuestro encendedor. Y ahí se va a ver la temperatura, cómo va a subir. El sistema lo tenemos aquí, miren, aquí está la computadora y aquí está el sistema que está midiendo en tiempo real, pues la información. Sí, muy bien. Aquí lo tenemos y estamos viendo cómo sube y cómo baja la temperatura. ¿Sale? Ahí tenemos el sistema de control. Bien.
¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Bueno, pues lo vamos a echar a andar a trabajar ya realmente el proceso, ¿sí? Vamos a hacerlo trabajar y véanme, voy a arrancar el sistema aquí, un botón de arranque. Arrancamos el sistema, ya está arrancado, pero ¿qué pasa ahorita? No arranca el ventilador, ¿verdad? Porque estamos a 79 grados y nos dice el sistema que tiene que estar ¿a cuánto? A 100, ¿sí? Nos pregunta nuestro compañero, ¿es posible con ustedes obtener PLCs? Pues no somos proveedores de PLCs, pero sabemos dónde conseguirte unos, así que puedes contactarte sin problema. Va, bueno, vamos a energizar el sistema y vamos a subir la temperatura. Quiero que observen qué pasa con el motor. Vean, después de 100 grados, ¿qué va a pasar? Ahí vamos, 79 grados, 91 grados, ya arrancó, ¿no? Uno no. Ahí va, 128 grados, nos pasamos bastante. 131 grados en la condición de respuesta, pero bueno, el ventilador va a estar trabajando. ¿Hasta cuándo va a trabajar? Hasta que la temperatura baje. Ahí se va a poner en off. Aquí tenemos ya, y se puede observar que nuestro sistema está en alto. Está encendido el sistema de ventilación. Ahorita, ¿qué va a pasar? Quiero que observen lo que ocurre cuando lleguemos a debajo de los 100 grados. Quiero que observen el motor. Ahorita nuestro motor está encendido. Aquí está encendido nuestro motor, miren. Ahí está trabajando. Está trabajando nuestro motor. Ahorita que baja la temperatura, el motor se va a poner en off. Pero estamos viendo los grados realmente. Son grados Celsius realmente medibles del entorno. Veamos lo que ocurre. El sistema nos va a ayudar a definir bien. Ahí está, miren. 99 grados, ¿qué pasó? Se nos apagó el sistema. Ya estamos en 96. Miren, ahí va el motor. Se apagó solito. ¿Qué pasa? Voy a volver a subir la temperatura aquí. Volvemos a subir. A ver si alcanza a ver aquí en la pantalla. Porque aquí está nuestro sistema de LabVIEW. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Muy bien. Veamos, encendemos. Estamos a 87, 90 y ya vamos otra vez a 100. Ya encendió. 100 grados. ¿Vale? Y nos pasamos todavía más, ¿no? Ahí está. Estamos a temperatura 129. Nuestro motor está encendido nuevamente. Y ese es un on-off. Es decir, on-off. Activo y desactivo el proceso de acuerdo a la magnitud física que quiero medir. ¿Sale? Muy bien. Y también tenemos la facilidad de pararlo, porque a veces podemos pararlo manualmente. Es decir, ¿sabes qué? Ya páralo porque a lo mejor estamos midiendo mal o va a ocurrir algo. Lo paramos aquí mismo y lo paramos, ¿no? Antes de que llegara al set point, lo paramos manualmente, es una opción. ¿Qué pasa si lo encendemos? Si está dentro del rango, vuelve a encender. Todavía no baja la temperatura. ¿Vale? Todavía no baja la temperatura. ¿Bien? En cuanto baje, es cuando ya nuestro sistema... Ahí está, miren, ahí va a bajar, se va a parar el sistema. 99, se paró. Se paró y aquí vemos nuestro motor que también está haciendo el paro. ¿Va? Ese es un control on-off. On-off. Arriba del valor ideal, encendemos, debajo, apagamos. Muy bien. ¿Sí, sí? Dice, ¿cuál es el mayor amperaje que puede controlar el sistema? En este caso, el PLC soporta de 4 a 20 miliamperes, que es lo ideal. Puede soportar hasta 24 miliamperes el de trabajo, pero pues bueno, ya es para definir errores, porque se ocupa mucho cuando tienes 420 y te da 23, es porque hay un error. Cuando te dan 0 amperes, 0 miliamperes, te da un error. Entonces, es lo máximo que puede trabajar en rango de medición analógico, de 0 a 24 miliamperes. Para que sea medible, eso es lo máximo. ¿Vale? En cuestiones de lo que puede medir y que se puede escalar de señal, ya de manera programable. ¿Va? Muy bien. Hablando de un sensor, ya si le conectas un sensor que no tenga que ver con la medición programable, pues pero perdón, hasta 500 miliamperes. Esa es la magnitud física. Muy bien. Ok. Excelente. Bueno, esta es una práctica de control on-off. Es una práctica enfocada al área de control que quería compartirles a ustedes. Espero haya sido de su agrado. Y también hacemos más prácticas de control. Muy bien. En el área de instrumentación. ¿Sale? Bien. Y bueno, pues
Ya aprovechando que estamos aquí en el tablero de control, que es el tablero que nosotros vamos a disponer durante el curso, el curso que vamos a tener aquí, quiero compartirles también que no solamente podemos hacer control on-off, podemos hacer un control también proporcional e integral. O sea, también hay varios tipos de control. Aquí tenemos un motor trifásico, ¿vale? Un motor trifásico que va a permitir, pues, visualizar el comportamiento de un proceso. Aquí les tengo otro ejercicio que les quiero compartir, donde regulamos las RPM por minuto de nuestro proceso, de nuestro sistema. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un motor trifásico que también podemos regularle las RPM por minuto mientras se va llevando a cabo el proceso. Por ejemplo, les comparto aquí un sistema alterno, que también ese es el potencial que vamos a alcanzar a ver durante el curso, a poder hacer un control analógico, no solamente on-off, sino también de tipo analógico en un sistema. Y bueno, veamos, se los comparto enseguida. Ya para finalizar, irnos todos a casita a descansar. ¿Sale? Bien. Perfecto. Hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir de lo que hayamos visto, de lo que hayamos aprendido el día de hoy, de los conceptos, de las ecuaciones, de las terminologías? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Pueden preguntar sin ningún problema. Nosotros podemos ayudarles y podemos trabajar con ustedes en conjunto. ¿Sale? Muy bien. Nos pregunta nuestro compañero, ¿se puede aplicar el sistema a cualquier campo? Sí, la ecuación del escalado de la señal siempre se puede aplicar a cualquier campo. Generalmente todos los sensores son lineales en su mayoría. Entonces, esta ecuación aplica en general para todo tipo de sensor. De 4 a 20, de 0 a 20, de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts, todo tipo de sensor que trabaje bajo estos estándares aplica el funcionamiento. ¿Bien? Excelente. Bien, entonces les comparto también otro ejercicio rápido de también lo que podemos hacer aquí ya con un control analógico. Muy bien. Por ejemplo, aquí tengo un sistema que va a poder regular las RPM por minuto de mi proceso. Muy bien. Permítanme. Ok. Nos dice nuestro compañero, diferencia entre comparador y conmutador analógico en el logo. Diferencia entre comparador y conmutador. Ok, en el logo hay dos bloques que es comparador y conmutador. El comparador compara dos señales analógicas y de acuerdo a la diferencia de ellas genera una acción de control. Generalmente es una acción de control discreta. Entonces compara dos señales analógicas y la diferencia entre ellos, al llegar a un rango, un umbral, manda una activación y desactivación. De hecho, se ocupa también para hacer un control on-off como el que hicimos hace un momento, ¿sale? Así es como puede trabajar el comparador analógico. Y el conmutador analógico es solamente una señal que es de acuerdo a una señal versus un set point que tú anexas manualmente o referenciado. Generalmente los dos se pueden ocupar para control on-off, pero en este caso lo que corresponde al comparador requiere forzosamente dos señales que sean analógicas para poderlas trabajar. ¿Sale? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Permítanme, déjenme checar en lo que les comparto esta información. Muy bien. A ver, vamos a transferir. Ahí está. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan, compañeros? Ya para finalizar. ¿Duda? ¿Todo bien? Ok, muy bien, nos dice nuestro compañero. Ok. Muy bien, nuestro compañero. El control PI se puede acoplar a una salida con PWM. Esta salida física, ¿a qué tipo de actuador se puede conectar? Se puede para conectar. El control PI. Esa es una pregunta muy interesante que sí la puedo responder sí, por experiencia.
la pudiera responder de la siguiente forma. Bien, cuando trabajamos con un control PID, generalmente decimos que la señal o la salida es analógica. La salida es analógica en un control PID. Pero el control PWM puede, a altas frecuencias, puede funcionar como una salida analógica. Es decir, el PWM es una señal cuadrada. Es una señal cuadrada, pero al final de cuentas, cuando la forzamos a altas frecuencias y con un filtro pasabajos, puede simular una señal analógica. Y ahí es donde tú puedes trabajarla sin ningún problema para poder regular algún proceso. ¿Vale? Así que sí se puede, pero la salida en el actuador que tiene que ir no es analógico, sino es un actuador discreto. Y no puede ser el relevador, tiene que ser el transistor para poder simular las frecuencias que va a trabajar. ¿Sale? Bien, les comparto rapidito aquí este ejercicio donde podemos nosotros manipular el funcionamiento de las revoluciones por minuto de un proceso. Por ejemplo, aquí les comparto rápidamente que en este sistema estamos manipulando nuestro motor trifásico. Tenemos aquí nuestro motor trifásico y veamos que lo vamos a manipular y vamos a controlar las RPM del mismo. Así que les comparto rápido este pequeño sistema que les va a permitir observar cómo va a funcionar el proceso. ¿Listo? Veamos, observen. Aquí tengo un pequeño Gauss que va a permitir, este Gauss que tengo aquí, que les voy a compartir, va a permitir que nosotros modifiquemos las RPM de nuestro sistema. Este Gauss que está aquí, este pequeño elemento, esta rueda que está aquí, es la que va a permitir regular las RPM. Si yo le voy subiendo, o también subimos la temperatura, también la podemos medir. Como vemos cómo va subiendo la temperatura de un elemento. ¿Sale? Cómo va incrementando. Pero aquí el Gauss lo que va a permitir es que podamos manipular las RPM por minuto de nuestro variador. Por ejemplo, aquí vamos y lo vamos a subir las RPM. Observemos. Ahí va. ¿Vale? Con nuestro Gauss. Ahí está nuestro motor. Trabajó muy rápido. ¿Vale? Y ahí vemos que está nuestro motor trabajando a altas frecuencias. ¿Vale? Aquí está. Nuestro motor. Y también lo podemos ver bajarlo a bajas frecuencias. Hacerlo trabajar a lo mejor a 20 revoluciones por minuto. Veamos, miren, ahí lo vamos bajando nuevamente. Vamos a bajarlo hasta lo mínimo. A bajarlo aquí en el Gauss hasta, ahí está, miren, 46, 36. Vean, ya lo bajamos y vean que aquí está girando nuestro motor ya cada vez más despacio. Este es un control de aplicación proporcional. Puedes asignar una variable interna y después poder manipular las RPM por minuto del motor ya de acuerdo a la magnitud física que quieras. Así que no solamente es control on-off, sino también es control analógico. ¿Sale? Perfecto. Ahí lo tenemos. Ya nuestro motor con altas y bajas revoluciones. ¿Listo? Ok, la capacidad máxima de frecuencia, en este caso para lo que es el variador, pues aquí hay algo bien interesante. Nada más les comparto rápido que la señal que manda el PLC al variador es una señal analógica y el variador pues tiene una frecuencia máxima de 60 Hz. 60 Hz para las 1725 RPM que tiene este motor, porque también se tiene que acoplar la placa del motor al variador. Y ahí también eso es lo que vemos aquí. De hecho, aquí van a aprender a manejar variadores de frecuencia, van a aprender a programar y enlazar un variador de frecuencia con un PLC. Esto es importante. Vamos a aprender a trabajar variadores de frecuencia, enlazarlos con un PLC y poder hacer que manipulen las RPM como lo vemos aquí con este variador de frecuencia que tenemos aquí, el que está permitiendo que se regulen las RPM de nuestro motor. ¿Ya vieron? Ahí está. Nuestro motor girando poco a poquito. Y podemos hacerlo girar cada vez más rápido también, si queremos. ¿Sale? O lo vamos en este caso. Muy bien. Lo paramos. Y listo. Ya quedó. Y ya dejó de funcionar nuestro motor. ¿Sale? Excelente, muchas gracias. Estoy ansioso de seguir aprendiendo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya para finalizar, compañeros, ¿dudas? Así que si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber
ya para que podamos terminar, irnos a casita y resolver las dudas que tengan. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Preguntas que tengan? El PLC envía señal de 4 a 20 al variador, ¿no? Y el cual ya controla el motor por medio de frecuencia. Sí, así es. Bien. ¿El PLC envía señal de 4 a 20 al variador? Sí, sí envía señal de 4 a 20. Tiene dos opciones. El PLC puede enviar señales de 4 a 20 al variador o señales de 0 a 10 volts. Así que hay opciones. ¿Vale? Sí se puede. ¿Vale? No hay ningún problema. Sí, en realidad lo que hace el PLC tiene un módulo analógico de salidas en donde le manda al variador la señal de 4 a 20 o de 0 a 10 volts, puede variar, cualquiera de las dos es posible porque el variador tiene la capacidad de recibir ese rango y después esto ya lo convierte a frecuencia mediante las RPM que se pueden ver reflejadas en lo que es nuestro motor, ¿sale? Así es tal y como se puede ver. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, aquí nos dice nuestro compañero. Dice, las ecuaciones se aplica para control on-off, también para PID. Ah, bueno, para PID son otras ecuaciones que ya vamos a ver aquí en el curso, ¿sale? Para PID sí cambia. Todo on-off es esa base que les comparto hace un momento, pero PID ya es otra ecuación, así que eso lo vamos a ver aquí en el curso. ¿Vale? Sí, adelante. Pregunta, ¿se puede trabajar sumergido el sensor? Sí, sí puede trabajar sumergido. Hay algunos sensores que ya tienen protección de acero inoxidable, grado alimenticio, sumergible. Hay diferentes tipos de sensores, pero en este caso este sí se puede sumergir, ¿vale? Adelante, ¿qué más? Muy bien, gracias por la clase. IP55, así es el grado. Hay unos que es IP56, hay unos IP65, algunos son antiexplosivos y demás, ¿vale? Va a depender mucho el grado que le den de protección, pero bueno, este sí es sumergible. Bien. Perfecto. Bueno, compañeros, pues ha sido un gusto haber estado el día de hoy con ustedes, el haber podido compartir un poquito más de información acerca de este concepto, este tema de control analógico, que es un tema muy importante. Les recomiendo y están invitados al curso que va a iniciar este 20 de noviembre de control analógico, que formen parte, todavía estamos a tiempo, hay tiempo que podemos ahí aprovechar y bueno, pues podemos aprovecharlo y poder formar parte de este curso. Vamos a estar compartiendo mayor conocimiento, cualquier duda que tengan estamos en contacto. Puedes vincularte y puedes contactarte con la persona que te invitó a este curso, a esta clase de introducción, para que te pueda dar más información acerca de lo que vamos a ver. ¿Sale? Bueno, pues que tengan una excelente noche. Si ya no hay dudas, eso es todo de mi parte. Fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en el curso del próximo 20 de noviembre. Hasta la próxima y no olviden inscribirse. Nos vemos.